Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 51. Capítulo 50. El día que Ikari rompió a Danzo. Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber. Thomas Jefferson. La puerta de la oficina se abrió de nuevo, sin llamar y sin siquiera dudar. Danzo Shimura entró con aires de grandeza, como si el lugar le perteneciera, escudriñando la sala con una mirada depredadora. Ni siquiera se molestó en hacer una reverencia ni en saludar al Hokage. Simplemente se presentó como si estuviera dictando sentencia. Hiruzen dijo con voz ronca y cortante, he oído que hay un shinobi enemigo dentro de esta oficina. Entrégamelo. Lo interrogaré y obtendré toda la información necesaria. Ikari se quedó paralizada un instante, luego se giró lentamente, con una expresión que ya reflejaba fastidio. Oye, viejo. Dijo con sarcasmo. ¿Esta es tu casa? ¿Te invitó alguien? ¿No? Entonces, ¿por qué demonios entras aquí como si fueras el dueño? Y lo más importante, ¿cómo sabes que hay un ninja enemigo aquí? No me digas que tienes a tus espías merodeando por esta oficina como cucarachas. Danzo entrecerró los ojos y su voz denotaba la paciencia de un hombre que se creía superior a los demás. Me tratarás con respeto. Soy un anciano de esta aldea. No sé cómo has adquirido tanta insolencia, pero Hiruzen se giró levemente, como si ella ya no estuviera en la habitación y podrías enseñarle modales a este mocoso, por favor. Hiruzen no se movió. Si acaso, una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras los observaba chocar como aceite y fuego. Dio una calada silenciosa a su pipa, dejando que el humo se enroscara entre ellos como una barrera. Ikari se cruzó de brazos e inclinó la cabeza con sorna. Oh, lo siento mucho, anciano Danzo. Por favor, perdóname por no haber hecho una reverencia ni besado tus arrugados dedos de los pies. Quizá la próxima vez traiga una campanilla para que pueda hacerla sonar cada vez que entre. Las fosas nasales de Danzo se dilataron, pero se volvió hacia Hiruzen, despidiéndola. Ese hombre no debería estar bajo tu custodia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva de sus antecedentes. No te preocupes. Hiruzen exhaló, con voz tranquila pero firme. No, Danzo. Asignaré a mi propio Anbu para que investigue. No lo toques. Pero incluso mientras hablaba, una inquietud le oprimía el pecho. La insistencia de Danzo no era mero protocolo. Olía a desesperación. ¿Por qué presionar tanto? A menos que ella tuviera vínculos con este incidente. A menos que la filtración no viniera de fuera, sino de dentro. Los ojos de Hiruzen se detuvieron un instante más en su viejo camarada. El pie de Danzo golpeó el suelo con fuerza. Su voz se elevó un poco, lo suficiente para transmitir autoridad. No me lo puedo creer. Es un ninja enemigo. No puedes decirme que llevarás a cabo una investigación exhaustiva como si fuera papeleo. No es asunto tuyo. Tiene que estar en mi cuartel general. Iba a estar allí, ahora mismo. La tensión se rompió. La silla de Ikari chirrió al levantarse tan rápido que se volcó hacia atrás. Sus ojos ardían de furia y su mano apuntaba directamente a Danzo, como si estuviera a punto de incinerarlo allí mismo. ¡Ay, fusil! Ladró. ¿No oíste al Hokage decir que Anbu se encargará? ¿O es que se te pudren los oídos junto con el cerebro? ¿Qué parte de no te metas suena de Danzo se lleva un juguete gratis para torturar? El ojo visible de Danzo se contrajo. Su voz denotaba desdén. No me hables así, muchacha. Olvidas cuál es tu lugar. Digo que el chico es un enemigo, y lo demostraré. De hecho, y sus ojos se posaron en ella, afilados y calculadores, ¿por qué parar ahí? Si acaso, tú también deberías ser investigada. Ni siquiera eres de este pueblo. No sabemos nada de tu linaje, tus orígenes, tu familia. Quién sabe, a lo mejor eres una espía. Y ahora y traes a otra forastera. Quizá estés creando tu propia red. Ikari se quedó paralizada. La oficina se volvió fría, el silencio tan denso que casi se podía respirar. Por una vez, incluso la sonrisa burlona de Hiruzen se desvaneció. Su pipa quedó suspendida en el aire, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ikari comenzó, advirtiendo en su tono. Pero ella no escuchaba. Ikari permaneció completamente inmóvil, sus labios curvándose lentamente en una sonrisa peligrosa. Repítelo. Danzo sonrió con desdén. Me has oído. No eres de esta aldea. Has manipulado a Hiruzen para que te trate como a uno de ellos, pero la sangre es la sangre. No sabemos de dónde vienes ni por qué. Deberías ser tratado como un sospechoso.
Los labios de Danzo se curvaron levemente al comprender la idea. Sí, era un buen plan. Cuanto más lo pensaba, más perfecto le parecía. Un obstáculo menos. Un paso más hacia el puesto de Hokage. Cuanto más lo meditaba, más seguro estaba. Eliminarla no solo sería conveniente, sino necesario. Era demasiado peligrosa e impredecible. Para que la aldea sobreviviera. Sus pasos resonaron en el suelo mientras se acercaba a Ikari, alzando la voz. Eres un peligro para Konoha. Y no permitiré que tu presencia siga corrompiendo nuestra aldea. Ese hombre que trajiste es solo el principio. Te digo, y el sonido llegó tan rápido que apenas lo registramos. Bofetada. La palma de Ikari impactó contra el costado de la cara de Danzo, haciendo que su cabeza se girara bruscamente hacia la izquierda. La frase de Danzo se cortó de golpe al girar la cabeza bruscamente hacia un lado. La sangre salpicaba sus labios. La palma de Ikari seguía sobre su mejilla, sus dedos se clavaban en su rostro como un tornillo de banco. Los ojos de Hiruzen se abrieron desmesuradamente y la pipa se le cayó de la boca. Incluso las sombras en los rincones parecieron retroceder. Tú mi pequeño, y dijo Danzo con voz ronca, pero Ikari no había terminado. Con una fuerza descomunal, le estampó el cráneo contra el escritorio del Hokage con un estruendo ensordecedor. Los papeles se esparcieron, la tinta salpicó y la madera misma crujió bajo el impacto. Escucha, pedazo de madera podrida. Siseó con voz baja y cruel. La sangre salpicaba la madera pulida. Danzo dejó escapar un gruñido gutural, pero antes de que pudiera resistirse, Ikari le levantó la cabeza de un tirón, obligándole a exponer su rostro a la luz, clavándole las uñas en la piel. Dime otra vez que soy un espía. Hazlo. Te reto. El rostro de Danzo ya estaba manchado de sangre que le corría por la nariz. Sus ojos se desviaban, aturdidos, a punto de perder el conocimiento, pero sus labios aún se torcían con desafío. Tú, puta, estallido. Le volvió a estampar el cráneo contra el escritorio. Esta vez, la madera se agrietó. Danzo se desplomó, su cuerpo colgando de su agarre como una marioneta a la que le han cortado los hilos, con la sangre goteando por su barbilla. Por un instante, el mundo guardó silencio. Un comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 52. Capítulo 51. Autoridad. No te rindas con dulzura ante la noche. Enfurece, enfurece contra la muerte de la luz. Dylan Thomas. Por un instante, el mundo guardó silencio. Hiruzen permaneció inmóvil en su silla, contemplando el cuerpo inerte de su camarada más antiguo. Su rival, su dolor de cabeza, su sombra. Había soñado con silenciar a Danzo incontables veces a lo largo de los años. Pero jamás, ni una sola vez, imaginó que Ikari lo haría de verdad. Ella aún lo sujetaba por el cuello. La sangre le corría por la cara y goteaba al suelo. Tenía los ojos en blanco y el cuerpo colgando inerte en sus manos como un muñeco de trapo. Le lateaba la cabeza de un lado a otro, casi jugando, aunque estaba inconsciente. ¿Qué dijiste, viejo? No te oí. Deben ser esas orejas podridas otra vez. Soltó una risita, sacudiéndole la cabeza como a una marioneta rota. Ah, ¿te desmayaste? ¿Y te haces llamar anciano del consejo? Patético. Cuerpo débil, voluntad débil. Entonces ella lo soltó. Su cuerpo se desplomó de lado, cayendo sobre el suelo de madera con un golpe sordo. Ikari se limpió la sangre de la mano en el pantalón y volvió a sentarse en la silla como si nada hubiera pasado. Inclinó la cabeza, con la mirada fija en el hombre inconsciente, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se giró, y su sonrisa burlona se suavizó al posar la mirada en Hiruzen. Viejo, deberías ponerle una cerradura a esa puerta. Entran demasiados bichos. El silencio era ensordecedor. Incluso el humo de la pipa de Hiruzen parecía dudar en el aire. Entonces Hiruzen exhaló por la nariz, se pellizcó el puente de la nariz y murmuró las únicas palabras que pudo articular. Kami, ayúdame. Entonces, Danzo-sama. Las voces resonaron al unísono. Mecánicas, vacías. La puerta se abrió de golpe y una oleada de shinobi de raíz irrumpió en el interior, con las máscaras ocultas y movimientos precisos. 8 de ellos se desplegaron al instante, con las armas en alto, relucientes bajo la luz de la oficina. 2 rompieron la formación y se abalanzaron sobre Danzo, que yacía desplomado y sangrando. Ikari no se movió. Seguía sentada en su silla, con una pierna cruzada sobre la otra y el tobillo balanceándose perezosamente. Su expresión, sin embargo, ya no era juguetona, ya no era traviesa. Era furia grabada en piedra. Y entonces sucedió.
Una oleada de chakra, cruda y sofocante, brotó de su cuerpo como una tormenta que rompe su presa. No era solo chakra. Estaba impregnada de una intención asesina tan densa que se sentía sólida, presionando contra la piel y los huesos. La temperatura de la habitación pareció descender, y el aire mismo vibraba con cuchillas invisibles. Los shinobi de raíz se paralizaron. Sus máscaras ocultaban sus rostros, pero sus cuerpos los delataban. Los músculos se tensaron, las rodillas flaquearon, las manos temblaron. Habían sido entrenados hasta convertirse en cascarones sin emociones, condicionados para no temer a nada. Y, sin embargo, el instinto más antiguo que el entrenamiento les gritaba que la muerte estaba allí. Uno a uno, cayeron de rodillas. Las armas resonaron inútilmente contra el suelo. Era como si el mismísimo dios de la muerte hubiera tomado forma humana y estuviera sentado, con una sonrisa burlona, en el despacho de Hiruzen. La espalda de Hiruzen estaba empapada en sudor, y la sed de sangre ni siquiera iba dirigida a él. Su pipa temblaba entre sus dedos. Inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, y por un instante surrealista, sintió como si el techo mismo pudiera resquebrajarse y derrumbarse. Y entonces sucedió. Finas líneas serpenteaban por el yeso. El polvo caía como lluvia cuando la presión del chakra partió las vigas. Hikari se quedó allí sentada, moviendo el tobillo. Al igual que Ashirama y Tobirama, pensó Hiruzen con pesimismo. Afuera, comenzaron a sonar las alarmas. Todos los shinobi de la aldea lo sintieron. Los ambus movilizaron rápidamente, los Jonin interrumpieron su entrenamiento. Era como si una nube de destrucción se hubiera cernido sobre Konoha. Dentro, Hikari finalmente habló. Su voz no era fuerte. No hacía falta que lo fuera. Era fría y cortante. Danzo y su cuerpo se estremeció al recobrar la consciencia, despertado a la fuerza por la presión de ella. La sangre le corría por la cara y su cuerpo temblaba. Sé que fuiste tú quien filtró mi información al enemigo. No te molestes en negarlo. Vuelo a traidor a kilómetros de distancia. Sus ojos brillaron, fríos e implacables. Ahora, lárgate de aquí. Si no fuera por este viejo, y entrecerró los ojos, una sonrisa cruel dibujada en sus labios, y si vuelvo a ver tu rostro arrugado, pagarás un precio que jamás olvidarás. Foto. Y así, de repente, la presión desapareció. El aire sofocante se disipó, la sed de sangre se desvaneció y la habitación volvió a sentirse normal. Demasiado normal, como si la tormenta jamás hubiera ocurrido. La única prueba era el sudor que le goteaba de la frente a Hiruzen, el techo agrietado y los temblorosos agentes de raíz que se esforzaban por levantar a su amo. Los ojos de Danzo fulminaron a Hikari incluso mientras sus hombres lo arrastraban. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Hiruzen finalmente habló. No hizo ningún comentario sobre la sangre, el techo agrietado ni el hecho de que uno de sus aliados más antiguos acabara de ser humillado públicamente. En cambio, exhaló una larga bocanada de humo, con la mirada fija en las grietas del techo, como si los daños allí fueran más fascinantes que el caos que acababa de desatarse. Haré lo que mejor sé hacer y ignoraré esta mierda, pensó. Mientras tanto, Hikari ya se había recuperado. Su ceño fruncido había desaparecido, reemplazado por una brillante sonrisa infantil. ¡Ay, viejo! Exclamó con voz chillona, como si no acabara de estampar al jefe de espías del pueblo contra un escritorio y casi asfixiar a toda la aldea con su sed de sangre. ¿Recuerdas el arma que te pedí? ¿Puedes traérmela ahora? Ya sabes, desde que me recuperé de una muerte segura y griega. Ah, sí, me voy a casar. No puedes decirme que no. Hiruzen se pellizcó el puente de la nariz. Hikari se inclinó hacia adelante, poniendo su mejor cara de puchero, con los ojos muy abiertos y los labios temblando en fingida desesperación. Por favor. Hiruzen suspiró, negando con la cabeza. TCH. Eres imposible. Sacudió la ceniza de su pipa y la miró con cansancio. Bien. No pongas esa cara delante de mí. Lo mandaré a hacer. Jiraiya ya accedió a grabar los sellos. Estará listo en una semana. Su rostro se iluminó al instante. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, viejo, eres el mejor. Antes de que pudiera esquivarlo, ella se lanzó sobre el escritorio y lo abrazó con tanta fuerza que casi le partió la pipa por la mitad. Hiruzen gruñó, dándole una palmadita en la cabeza. Sí, cálmate. Ahora vete. Todavía tengo trabajo que hacer. Hikari se recuperó, aún sonriendo. Foto. Gracias por leer. No olvides. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 53. Capítulo 52.
Sangre en el escritorio, regalos en mente. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que la propia existencia sea un acto de rebelión. Albert Camus. Ikari se recuperó, aún sonriendo. Hiruzen exhaló lentamente, dejando que la pipa colgara de sus labios mientras el humo se elevaba hacia el techo agrietado. Por un instante, no parecía el ocaje en absoluto. Solo un abuelo cansado preguntándose si había dejado la estufa encendida, o tal vez lamentando una vida llena de malas decisiones. Ikari se apoyó perezosamente en su escritorio, balanceando la pierna con una sonrisa de suficiencia. «Estás disfrutando demasiado de esto», dijo Hiruzen, entrecerrando los ojos. «Claro que sí. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando para abofetear a esa rata?» Se le rompió la mandíbula como si fuera de cerámica barata. Muy terapéutico. Flexionó la mano. Valió la pena el dolor. Hiruzen se frotó las sienes. Terapéutico, tal vez. Suicida, sin duda. Humillaste a Danzo frente a su raíz. Redoblará sus esfuerzos contra ti. Que lo intente, dijo encogiéndose de hombros. Le daré otra bofetada. Más fuerte la próxima vez. Digamos que es terapia para su cerebro podrido. Eso provocó una risa burlona en el anciano antes de toser en su puño. No puedes resolver todo abofeteando a la gente, Ikari. Se inclinó hacia él, con los ojos brillantes. Viejo, te sorprendería la cantidad de problemas que se pueden resolver así. Imagínate. Reunión del consejo, 2 horas de discusiones, y de repente, ¡zas! Omura en silencio. Progreso instantáneo. La imagen le hizo temblar los hombros. Antes de que pudiera replicar, 2 ambú aparecieron como un relámpago. Okage-sama informó uno, toda la aldea sintió esa oleada. Los civiles están entrando en pánico. Diles que fue un accidente durante el entrenamiento, dijo Hiruzen, exhalando una bocanada de humo. El ambú vaciló. Un accidente durante el entrenamiento agrietó el techo de su oficina y activó las alarmas. Sí, dijo Hiruzen secamente. ¿Tienes algún problema con mi relato? No, Okage-sama. Desaparecieron. Ikari sonrió con sorna. ¿Esa es tu tapalera? ¿Preferirías una joven abofetea a un halcón de guerra paranoico hasta dejarlo inconsciente y casi asesina a la mitad de su escuadrón? No suena nada diplomático. Creo que suena perfecto, dijo sonriendo. Inclúyelo en el boletín informativo. Hiruzen exhaló hacia el techo agrietado. Por un instante, pareció menos el ocaje y más un anciano cansado atrapado en un circo. Sinceramente, murmuró, este pueblo me saca arrugas más rápido de lo que el tabaco jamás podría. Eres una irresponsable, replicó Ikari, dejándose caer en una silla con aires de emperatriz. Dejas que esa cucaracha dirija un ejército privado, que espíe a la gente como un exnovio paranoico, y me llamas imprudente. La pipa del ocaje tintineó suavemente contra el cenicero. ¿Exnovio paranoico? Dime que me equivoco. Por una vez, no respondió. Simplemente se frotó la nariz en silencio. Hiruzen exhaló por la nariz, esbozando una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Tienes suerte de que me gustes. Ikari se reclinó perezosamente, sonriendo con suficiencia. Por favor. A todo el mundo le caigo bien, solo que tienen demasiado miedo de admitirlo. Afuera, los ambú seguían murmurando sobre la sed de sangre que casi arrasó la aldea. Algunos juraban sentir la respiración del Shinigami en sus nucas. Otros se preguntaban cómo Ikari podía pasar de ser una diosa demoníaca a una hija consentida que exigía regalos de boda en cuestión de minutos. Dentro, Hiruzen golpeó su escritorio. ¿Esta arma que quieres, para qué la necesitas exactamente? Porque las guerras son aburridas a menos que consigas juguetes nuevos, dijo, haciendo girar una batuta invisible entre sus dedos. Y los viejos como tú no tienen imaginación. Probablemente solo traerías un palo y darías por terminado el asunto. Enarcó una ceja. Casi pareces Jiraiya en una nueva casa de baños. Ni se te ocurra compararme con ese pervertido. Solo digo que el entusiasmo es el mismo, dijo secamente. Si no quieres que traiga a la cabeza de Danzo como regalo de bodas, dijo dulcemente, me conseguirás esa arma. Por suerte, no te casas con Danzo. Uf. Los viejos lo arruinan todo. En serio, como me mire mal, le grabaré una sonrisa en la cara con mi kunai. Sea regalo de bodas o no. Hiruzen soltó una risita, negando con la cabeza. Estará lista en una semana. Aunque no entiendo por qué una novia necesita un arma de ese calibre el día de su boda. Normalmente, solo reciben flores y dotes, no herramientas para matar. Porque cuando has sobrevivido a tantos intentos de asesinato como yo, no te casas desarmado.
Es de sentido común. Y por supuesto, dijo Hiruzen secamente. Ella sonrió radiante y lo abrazó de nuevo, apretándolo con tanta fuerza que casi se le cae la pipa. Usted es el mejor. Sí, sí. Ahora vete. Algunos todavía tenemos un pueblo que administrar. Ella sonrió con sorna hacia la puerta. Cuidado, viejo. Si sigues estresándote así, la gente empezará a confundirte con Danzm. El Hokage casi se atragantó. Eso es lo más cruel que me han dicho jamás. Ikari guiñó un ojo y se marchó, con una sonrisa más afilada que el acero. Afuera, los susurros la seguían a través de la torre. Miedo, asombro, chismes. Al contemplar el cielo sobre Konoha, sintió la naturaleza siniestra de la aldea bajo su aparente paz. Se abrían grietas y viejos rencores ardían a fuego lento. Su sonrisa se ensanchó. Que se cocinen a fuego lento. Ella no iba a ninguna parte. Mientras tanto, en una oscura cámara subterránea bajo Konoha, los ojos de Danzm ardían de rabia. Me humilló, dijo con voz ronca. Sus agentes se arrodillaron en silencio. Esa mujer y sus labios se curvaron en una sonrisa fina y venenosa. Se va a arrepentir. Hiruzen se recostó, mirando al techo, y murmuró para sí mismo. Lo juro, criarla debería considerarse un deporte extremo. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Un ambú entró arrastrando los pies, visiblemente avergonzado. Hokage-sama y ella y puede que haya mencionado hoy los regalos de la noche de bodas y... Hiruzen gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Soy demasiado viejo para este pueblo. Foto. Gracias por leer. Bien, ya hemos hablado suficiente del pasado y es hora de volver al presente y al caos que le espera a Otis. No olvides. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 54. Capítulo 53. El teatro de Danzo. No tengo miedo a las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Louisa May Alcott. Otis abrió los ojos lentamente. Su visión se nublaba entre tonos grises y rojos. Aún le palpitaba el cráneo por el golpe que lo había dejado inconsciente, pero lo primero que sintió fue el roce áspero de la tierra bajo su espalda. Un hombre lo sujetaba por la pierna y lo arrastraba por el suelo como si fuera un saco de arroz. Cada tirón le producía una sacudida en el cráneo, que aún resonaba por el golpe que lo había noqueado. Cuando cesó el arrastre, el hedor le golpeó. Cuerpos. A su alrededor, todo era un caos. Miembros retorcidos, torsos desgarrados. Rostros que había visto aquella mañana en la aldea de Kibana, ahora inertes por la muerte. Sintió un vuelco en el estómago al ver a la mujer con la que se había cruzado antes en la calle, la de los ojos amables. Su rostro ahora desfigurado por un agujero del tamaño de una esfera que le atravesaba el cráneo. La sangre le cubría el cabello, goteando en gruesos riachuelos sobre la tierra. Justo al lado yacía el anciano que había hablado con tanto orgullo en la plaza del pueblo, con el pecho hundido y la mandíbula rota. El pulso de Otis latía con tanta violencia que pensó que su corazón podría desgarrarle las costillas. ¿Qué es esto? ¿Joy? Sintió un nudo en el pecho. Le temblaban las manos violentamente. No y no. 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 Yo no hice esto. Se obligó a incorporarse a pesar de la bruma, con las manos temblando y la furia y el miedo enredándose en su interior. Noi, susurró con voz ronca, los ojos desorbitados. Esto no fue, y parpadeó con fuerza, forzando su mirada hacia la derecha. Allí estaba. La anciana de la aldea de Kibana, la mujer a la que había preguntado por los bandidos. Un enorme agujero le marcaba un lado de la cabeza. A Otis se le secó la garganta. Tenía ganas de vomitar, pero las cuerdas que le apretaban el torso le mantenían el estómago comprimido, y la bilis le bajaba por la garganta. El sabor ácido le persistió en la lengua. Su mente gritaba. Este no soy yo. Este no puedo ser yo. Pero a la escena no le importó su negación. Una sombra se movió frente a él. El ninja raíz. El muy cabrón. Su máscara estaba en blanco, pero su voz rezumaba una autoridad arrogante. Cada palabra estaba ensayada. Mira tu trabajo, murmuró el agente con voz desprovista de toda humanidad. Lo hiciste bien, arma. Otis gruñó, con la garganta irritada. Intentó abalanzarse, pero las cuerdas le cortaron las muñecas hasta hacerlas sangrar. ¿Un arma? ¿Crees que yo hice esto? Ni siquiera lo recuerdo y el agente se agachó, inclinando la cabeza como un científico divertido que observa una rata que se niega a recorrer el laberinto. Esa es la belleza del asunto, murmuró. No necesitas recordarlo. Todos los demás lo harán. Las palabras hirieron como cuchillos. Otis se quedó paralizado.
Sintió que el pecho se le hundía. Esto no fue solo una masacre. Fue teatro. Una obra de teatro escrita para que él cargara con la culpa. El ninja soltó una risita y luego le dio una bofetada que le hizo girar la cabeza bruscamente. La sangre brotó de su labio partido. Luchad si queréis, continuó el hombre con voz suave y casi aburrida. Al final, creerán lo que os digan. Los aldeanos llorarán por el monstruo y Konoha oirá hablar del renegado que masacró a inocentes. ¿Y vosotros? La máscara se inclinó más cerca, tanto que Otis pudo ver su propio reflejo ensangrentado mirándolo fijamente a través de los agujeros vacíos para los ojos. Dudarás de ti mismo. Ese es el primer golpe. El golpe más profundo. Otis apretó los dientes con tanta fuerza que le crujió la mandíbula. Ah, ¿es ahora cuando me derrumbo y suplico perdón? Preguntó con voz ronca. ¿O debería llorar como un niño? ¿Suplicar perdón? Quizás gritar soy un demonio. ¿Para tu diversión? Lo siento, enmascarado, sus ojos ardían con desafío, no te sigo el juego. El agente de Root volvió a inclinar la cabeza. Otis alzó la barbilla, y la furia rezumaba en cada sílaba. Tendrás que hacerlo mejor, Siseo. Porque si alguna vez me libero, si alguna vez te pongo las manos encima y no me conformaré con matarte. Te destrozaré poco a poco hasta que hasta tu máscara implore clemencia. El agente no respondió. En cambio, le propinó un puñetazo en el estómago a Otis con tanta fuerza que le sacó el aire de los pulmones. Luego se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los guantes como si Otis no fuera más que tierra bajo sus botas. Señaló a las sombras. Surgieron más shinobi de raíz, sin rostro y en silencio. Algunos portaban armas ensangrentadas, otros pergaminos con pruebas falsificadas. Unos pocos ya llevaban sacos repletos de pruebas. Una figura enmascarada se agachó junto a Otis, presionando sus dedos contra su cuello. Vivo, informó con voz monótona. Otro habló con fría rotundidad. Danzm-sama lo quiere intacto. Remenden el cuerpo lo suficiente para que sobreviva al transporte. La raíz asintió. Dos agentes agarraron a Otis por los brazos y lo arrastraron de nuevo, su cuerpo rozando las rocas y la tierra. Su cabeza golpeó una vez contra el suelo, sacudiéndole el cerebro, pero se negó a gemir. En vez de eso, se rió. La sangre le goteaba de los labios, manchándole los dientes, pero seguía riendo. Una risa desgarradora, salvaje, desafiante. Lo último que oyó antes de que la oscuridad lo engullera de nuevo fue el chasquido seco de un pergamino al ser sellado, seguido de las palabras. Que el pueblo vea el monstruo que quiere ver. Mientras tanto, en Konoha, el bosque cercano a las afueras del pueblo estaba inusualmente silencioso. No era el silencio lánguido de las tardes de verano y Shisui se agachó en la rama de un viejo roble, con la mirada fija en el hombre enmascarado que corría abajo. Un agente de raíz. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado mecánicos, demasiado fríos para ser otra cosa. Y no estaba solo. Shisui había visto docenas de ellos en las últimas horas, entrando y saliendo del pueblo como sombras. Su ceño se frunció aún más. Los perros de Danzo nunca se mueven tan abiertamente a menos que algo se esté tramando. Shisui cayó al suelo en silencio y se movió rápidamente detrás de la gente, posando una mano en su hombro. Su Sharingan se iluminó, girando en un carmesí intenso. Genjutsu, susurró Shisui, casi en tono de broma. El chakra fluyó a través de su mano, y el cuerpo de raíz se puso rígido, sus músculos paralizados. Shisui lo registró rápidamente como un ladrón. Sus dedos encontraron un pergamino oculto bajo la placa de la armadura. Lo desenrolló, examinando su contenido. Su expresión juguetona se desvaneció, reemplazada por una ira aguda y fría. Así que ese es el juego, ¿eh? Las palabras del pergamino eran simples pero peligrosas. Órdenes de propaganda, instrucciones para que los agentes de Root, disfrazados de civiles, difundieran una historia inventada. Otis, el extraño muchacho forastero, había masacrado a docenas de civiles en la Tierra del Fuego. Fue un ataque a la reputación, puro y duro. Shisui apretó la mandíbula. Ni siquiera se molestó en quemar el pergamino. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, con el pergamino en la mano. Cuando el agente de Root volvió en sí un minuto después, estaba temblando y empapado en sudor frío. ¿Por qué estoy aquí parado? ¿Por qué no puedo recordar? El temor no era que su cuerpo hubiera sido controlado. Era que no tenía ni idea de cuándo había empezado, ni cuándo volvería a suceder. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 55. Capítulo 54. La declaración Uchiha. La fortaleza de una nación deriva de la integridad del hogar. Confucio.
Dentro del complejo Uchiha, Mikoto estaba sentada en su escritorio. La oficina de la líder del clan estaba impecable, perfectamente ordenada. Se había acostumbrado a las malas noticias, pero hoy su mirada era dulce y sus movimientos deliberados mientras revisaba una lista de solicitudes de suministros. Entonces el aire centelleó. Shisui apareció ante ella en un instante, arrodillándose. Su sonrisa burlona habitual había desaparecido. Mikoto-sama. Su pluma se quedó paralizada cuando Mikoto alzó lentamente la cabeza. El leve destello de su Sharingan se activó por reflejo al percibir la tensión en su voz. Hablar. Shisui inclinó levemente la cabeza, con voz firme pero dura. Encontré agentes de raíz moviéndose entre los civiles. Docenas. Demasiados para una operación rutinaria. Capturé a uno y lo registré. Desenrolló el pergamino y lo colocó con cuidado sobre su escritorio. Están difundiendo un rumor. Que Otis mató a docenas de civiles en la aldea de la Tierra del Fuego. Por un instante, el aire en la oficina se volvió denso. Los dedos de Mikoto se congelaron, sus labios se apretaron en una fina línea mientras las palabras se asentaban, poco a poco, hasta que su chakra estalló con tal fuerza que la tinta del tintero tintineó. ¿Y qué? La palabra no era una pregunta. Era una advertencia. Shisui mantuvo la cabeza gacha. Lo confirmé. Varios agentes de raíz estaban disfrazados de civiles, susurrándoselo a comerciantes, a viajeros, incluso a familias shinobi. Quieren que se extienda como la pólvora. Quieren que la aldea se vuelva contra él. Danzo siseó. Su chakra se disparó. Al instante siguiente, desapareció. Shisui permaneció arrodillado, exhalando lentamente. Casi sintió lástima por el viejo halcón guerrero. Casi. Dentro del despacho del Hokage, Hiruzen acababa de encender su pipa. Estaba a punto de convencerse de que el papeleo era más peligroso que la guerra cuando sintió un cambio brusco en el aire frente a él. Mikoto se plantó frente a él. Su presencia, aguda y peligrosa, hizo que el Hokage se enderezara en su silla. Mikoto dijo lentamente, mientras el humo se elevaba de sus labios. Supongo que esta no es una visita social. Hiruzen espetó, con la voz afilada por la rabia. Tu serpiente del consejo está sembrando la discordia por toda la aldea. La raíz de Danzo está difundiendo mentiras, diciendo que Otis ha masacrado a inocentes. Durante un largo rato, Hiruzen permaneció inmóvil. Simplemente exhaló, mirando el techo agrietado sobre él. Sabía que Danzo estaba inquieto, amargado, más paranoico que nunca, pero esto... ¿Atacar a un chico y...? La expresión de Hiruzen se ensombreció, dejó el pincel y se puso de pie. ¿Dónde está Shisui?, preguntó. Estamos recabando más información, respondió Mikoto con voz fría. Pero no tenemos tiempo para más. Si estas mentiras se arraigan, en una semana reinará el pánico en las calles. Hiruzen dejó caer la ceniza en la bandeja. Su decisión ya estaba tomada. Itachi. Un segundo después, Itachi se materializó, arrodillado con calma, como si hubiera estado esperando, con su máscara Anbu en la mano. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos se dirigieron una vez hacia Mikoto, su madre, antes de posarse en Hiruzen. Movilicen a los Anbu, ordenó Hiruzen con voz cortante y tajante. Raspen la aldea. Cualquiera que se haga pasar por civil, cualquiera que difunda esta noticia, captúrenlo vivo. Sin excepciones. Itachi hizo una reverencia. Entendido. Y luego desapareció. El silencio que siguió fue tenso. Mikoto se cruzó de brazos. Si Danzo continúa así, no me quedaré de brazos cruzados. No como líder del clan Uchiha. Hiruzen sabía que no debía tomar sus palabras como algo vacío. Mikoto no era Fugaku. Era más astuta y fría. Si quisiera, podría desencadenar una guerra civil, y esta vez, nadie la detendría. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta resonó. Entra, dijo Hiruzen con voz tranquila, casi aburrida. Mitokado Omura y Koharu Utatane, los otros ancianos del consejo, entraron con sus habituales expresiones de permanente desaprobación, propias solo de burócratas. Se detuvieron ante el escritorio de Hiruzen, mirando fugazmente a Mikoto, para luego ignorarla como si fuera una intrusa indeseada. Hiruzen, dijo Omura con rigidez. Hemos recibido información preocupante. Koharu apretó sus finos labios. Un ninja de Konoha se ha vuelto renegado. Los ojos de Mikoto se clavaron en ellos, y su chakra se intensificó. Hiruzen exhaló humo lentamente, estudiando en silencio las dos antiguas reliquias. ¿Un ninja renegado, dices?, preguntó con suavidad, aunque su tono denotaba el peso de un hombre ya cansado de su presencia. Sí, dijo Koharu con brusquedad.
El chico Otis ha atacado a civiles en la Tierra del Fuego. El asunto no puede ignorarse y la risa de Mikoto la interrumpió. No era un sonido agradable. Era baja, amarga, teñida de furia. Qué conveniente, espetó con desdén. Qué casualidad. Rod difunde un rumor y ustedes dos vienen arrastrándose a declarar lo cierto. ¿Acaso siguen el mismo guión y esperan que les haga caso? Patético. La temperatura en la habitación pareció bajar. Omura se puso a la defensiva. Cuidado con lo que dices, Uchiha. Esto es un asunto del consejo. Hiruzen se recostó, dando una calada a su pipa. Sus ojos iban de Mikoto a los ancianos. Qué curioso, dijo en voz baja, de todas formas iba a convocaros a los dos. Parece que compartimos la preocupación por la difusión de información falsa en el pueblo. Los ancianos se quedaron paralizados. Mikoto dio un paso al frente, con voz firme como el acero. Escúchenme bien. Si algún miembro del consejo se atreve a actuar contra Otis basándose en las mentiras de Danzo, tendrán que vérselas conmigo. Hiruzen levantó la mano. Me traen rumores sin pruebas, dijo, entrecerrando los ojos hacia Omura y Koharu. Y sin embargo, tengo testimonio directo de que son agentes de raíz quienes difunden esta mentira. Ahora díganme, ¿están tan ansiosas por entregarle a Danzo las llaves de esta aldea que condenarán a un muchacho sin pruebas? Omura apretó la mandíbula. El silencio de Koharu fue aún más cortante que sus palabras. La risa de Mikoto carecía de humor. Increíble. Incluso después de todos estos años, sigues permitiendo que Danzo te manipule con susurros. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un tono cortante. Si intentas tachar a Otis de renegado, que quede claro. El clan Uchiha lo interpretará como una declaración de guerra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja desenvainada. Omura se puso rígido, intentando recobrar la compostura. Amenazas vacías, se burló, aunque su tono vaciló. Los Uchiha no se atreverían y lo harían, interrumpió Hiruzen, con la mirada dura bajo la sombra de su sombrero. Y tú sabes que lo harían. Koharu apretó los labios formando una fina línea. No protestó. La mirada de Mikoto no se apartó de ellos, su chakra presionándolos. Otis está bajo la protección de mi clan. Si lo tocas, tocas a un Uchiha. Si Danzo quiere crear un monstruo, que se atenga a las consecuencias. Finalmente, Hiruzen exhaló humo y agitó la mano con desdén. Basta. Esta reunión ha terminado. Omura apretó la mandíbula, pero sabía que era mejor no discutir. Koharu le dirigió a Mikoto una última mirada fulminante antes de que ambos se dieran la vuelta y salieran rápidamente de la oficina. Al cerrarse la puerta, Mikoto se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. Deberías atar a tu perro antes de que envenene a toda la aldea. Hiruzen la miró fijamente durante un largo rato. Lo sé, dijo en voz baja. Y me temo que ya es demasiado tarde. Mikoto se giró, su presencia parpadeando mientras se marchaba. El tercer Hokage permaneció sentado solo en el silencio que siguió. Levantó de nuevo su pipa, aunque el tabaco en su interior se había consumido hacía rato. Gracias por leer. No olvides comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 56. Capítulo 55. Atados pero inquebrantables. No me doblegaré ante el miedo, pues el miedo es el enemigo de la claridad. Sanchu, el arte de la guerra. Punto de vista en primera persona. Otis. Lo primero que sentí fue el sabor a hierro. Afilado, amargo, recubriendo la parte posterior de mi lengua como óxido. Sangre. No fresca. Era vieja, espesa y pegajosa, como si hubiera estado en mi boca durante horas. Tenía la garganta tan reseca como la corteza de un árbol viejo. El dolor no tardó en llegar. Un dolor sordo me oprimía las costillas con cada respiración superficial. Las cuerdas que me ataban se clavaban en la piel, pegajosas donde la sangre se había secado formando costras. Forcé los ojos a abrirse. Al principio no había nada. Solo una oscuridad sofocante, de esas que te oprimen como un ataúd enterrado demasiado profundo. Luego mi vista se aclaró y me di cuenta de que había un resquicio de luz. Un rayo de sol pálido se filtraba por una grieta en lo alto. El delgado haz me atravesó, dejando la mitad de mi cuerpo sumida en la sombra y la otra mitad bañada en una luz enfermiza. La silla bajo mí era de hierro, fría, se clavaba en la piel. Tenía los brazos retorcidos tras el respaldo, las muñecas atadas tan fuerte que se me habían entumecido. Me ardía el pecho por la respiración superficial, pero al menos la hemorragia había cesado. Eso sí lo sabía. Quien me había curado no se preocupaba por mi comodidad. Solo quería mantenerme con vida el tiempo suficiente para pudrirme en ese agujero.
Incliné la cabeza, recorriendo con la mirada la habitación. Paredes de piedra, húmedas, con musgo que se colaba por las grietas. Y bajo todo ello, tenue pero imposible de ignorar, el olor a putrefacción. Como si algo hubiera muerto allí y nadie se hubiera molestado en moverlo. Mi cabeza se ladeó hacia adelante y, por un segundo, casi me quedé dormido de nuevo. Entonces lo oí. Grifo. El chasquido seco de un bastón resonó en la sala. Grifo. Cada golpe resonaba como un reloj que hacía la cuenta atrás. Grifo. Alguien venía. El sonido se acercó hasta que, finalmente, una sombra se deslizó en el borde de aquel único y afilado rayo de luz. Dio un paso al frente, y su visión atravesó la confusión en mi mente como una cuchilla. Danzo Shimura. Foto. Aunque nunca lo hubiera visto antes, lo habría reconocido. Incluso bajo aquella tenue luz, el hombre parecía una reliquia desenterrada de una tumba. Su rostro era demacrado, la piel tensa como un viejo pergamino, profundas arrugas marcadas como si el tiempo mismo lo hubiera estado devorando. Su brazo derecho, vendado e inútil, colgaba inerte a su lado, mientras que con la otra mano sujetaba un bastón que tintineaba levemente contra el suelo. Una tira de tela le cubría un ojo. El otro, una fría y calculadora hendidura que parecía medir a Otis como un carnicero que inspecciona la carne. Lo miré en silencio, con la mente lenta pero lo suficientemente lúcida como para atar cabos. Así que ese es él. El muy cabrón se ve peor en persona. Parece un espantapájaros esculpido en carne humana. Ese brazo y todavía no está lleno de células de Ashirama. La serpiente aún no lo ha operado. Y ese ojo tapado y Shisui sigue vivo, así que o está vacío, o esconde algún truco ahí dentro. Se quedó paralizado al verme. Un instante, pero lo percibí. Un leve temblor. Sus dedos se aferraron con fuerza al bastón y la otra mano tembló, casi imperceptible. Si no lo conociera, pensaría que tenía miedo. No. Tenía miedo. No sé por qué, pero esa mirada solo por un instante no fue calculada. Fue miedo. O tal vez me estoy volviendo loco en esta mazmorra. Punto de vista en primera persona lanzo. Al entrar, mis botas rasparon el suelo de piedra, mientras mi bastón golpeaba suavemente con un ritmo constante. Pero entonces me quedé paralizado. El niño. Magullado. Sangrando. Atado a una silla en la oscuridad, pero su presencia llenaba la habitación como si las sombras se curvaran a su alrededor. Mi mano temblaba, apenas un poco. No del niño. No de Hiruzen. No y de ella. El fantasma que nunca pude matar. Un rostro enterrado hace mucho tiempo, que ahora parparea en los ojos del niño. Apreté la mandíbula. Forcé el temblor a detenerse, enterrándolo bajo años de disciplina. Salía la débil luz del sol, mi voz plana, áspera, pero afilada como cristales rotos. ¿Cómo es posible que pierdan tantos agentes de élite a manos de él? No lo miraba cuando hablé. Mi único ojo bueno se dirigió, en cambio, a la esquina, donde un agente de raíz permanecía rígido, casi envuelto en sombras. No parpadeaba, no respiraba, pero la vergüenza emanaba de él como el calor de una fragua. Golpeé el suelo con la vara. El crujido seco resonó. El agente inclinó la cabeza. Era demasiado fuerte, Danzo-sama. Nos detectó antes de que atacáramos. Por la espalda. Cada trampa, cada sombra, lo vio todo. Silencio. El chico echó la cabeza hacia atrás contra la silla y soltó una risa ronca. Sonó como cristales rotos. Demasiado fuerte, ¿eh? Su voz se quebró. Supongo que esa es una forma de decir que tu ninja de élite se convirtió en fuegos artificiales. El agente de Road no se movió, no reaccionó. Buenas marionetas. Sin miedo, sin orgullo. Simple carne de cañón esperando órdenes. Pero, a pesar de todo, las palabras del chico hirieron. Lo observé detenidamente, estudiándolo. Mirándolo fijamente. Esa mirada mía había desollado a shinobi más fuertes que él, dejándolos desnudos por el simple hecho de temer. Él lo conoció. Atado. Ensangrentado. Medio muerto. Y aún así, no apartó la mirada. ¿Te parece divertido? Pregunté. Sonrió, o al menos lo intentó. Tenía los labios partidos y sangrando, pero aún así mostraba los dientes. Un poco. ¿Qué puedo decir? Me gusta la gente. Y por gente, me refiero a ver cómo te explota la tuya. El bastón volvió a golpear la piedra, con más fuerza y precisión. No entiendes tu situación. Aquí no tienes el control. Hizo sonar las cuerdas que lo ataban, reclinándose con una sonrisa burlancia. ¿En serio?
Porque desde donde estoy, pareces bastante interesado en mí para ser un tipo que presume de tener el control. Sus palabras me hirieron profundamente. Insolencia, sí, pero también verdad. Entrecerré los ojos. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 57. Capítulo 56. Bajo el sombrero del ocaje. Una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad se está atando los zapatos. Mark Twain. Punto de vista en tercera persona. Otis se humedeció los labios, resecos y agrietados. Si este fósil cree que con cuerdas y una silla le basta, está más senil de lo que parece. El único ojo de Danzo se desvió de la gente de Root y volvió a posarse en él. Frunció el ceño con un gesto de disgusto silencioso. Fue entonces cuando Otis lo vio. Sus manos de nuevo. El temblor. Apenas perceptible, casi invisible, pero real. Danzo lo disimulaba bien, pero Otis siempre había sido bueno para detectar las grietas. No era miedo. No exactamente. No, era algo más. La mirada de Danzo no era solo de cálculo, era de hambre. Desesperación. Como si Otis fuera una pieza que le faltaba, un fragmento de un rompecabezas perdido en la oscuridad. Danzo se acercó un paso más, y la sombra del bastón se extendió a lo largo de la piedra húmeda. ¿Sabes lo que eres, muchacho? Otis ladeó la cabeza, y una sonrisa burlona le cortó la sangre de los labios. ¿Feo? ¿Molesto? ¿Hambriento? Un fugaz gesto de irritación cruzó el rostro de Danzo, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Se apoyó con más fuerza en su bastón, estudiando a Otis como si fuera una bestia exótica que por fin había capturado. «Eres una llave», murmuró. «Un camino a seguir. Quizás incluso y la salvación. Para mí». Las palabras le revolvieron el estómago a Otis. Escupió sangre hacia un lado. La salpicadura roja casi alcanzó la sandalía de Danzo. «¿Salvación, eh? Qué gracioso. No me pareces una persona santa». Soltó una carcajada áspera y desgarradora, que le partía la garganta. Danzo se inclinó hacia adelante, tan cerca que Otis pudo ver las arrugas que rodeaban su ojo oculto, la podredumbre grabada en su piel por años de ambición. Su voz se volvió grave, más fría que el aire húmedo de la celda. «No tienes opción». La sonrisa de Otis no se desvaneció. Se agudizó. «Qué gracioso. Eso es lo que todos dicen, justo antes de que les demuestre que están equivocados». Y ahí estaba de nuevo. El temblor en la mano de Danzo. Solo por un instante. Ese pensamiento se aferró a Otis mientras el agotamiento finalmente lo arrastraba hacia abajo, con la cabeza gacha hacia adelante en la oscuridad. Mientras tanto, Konoha ya ardía en susurros. Los shinobi de raíz, disfrazados de civiles, se habían infiltrado en las calles para sembrar la discordia. Contaban historias de un monstruo que había masacrado a aldeanos inocentes en Kibana. Hombres, mujeres, incluso niños. Lo pintaban como un asesino, un violador, un demonio, manchando su nombre con cada crimen que podían imaginar. Los aldeanos se aferraron a las historias con desesperación. Ya se sentían incómodos bajo el peso de la autoridad shinobi. Ahora, su inquietud tenía rostro. Los murmullos se convirtieron en maldiciones, las maldiciones en gritos, y los gritos en odio. Los civiles empezaron a fulminar con la mirada a todo shinobi que veían. A sus ojos, cada ambu que reprimía los rumores parecía un carcelero protegiendo a un criminal. El miedo era contagioso. La ira, gasolina. Y juntos se propagaron más rápido de lo que la oficina del Hokage podía sofocarlos. Los ambu de Hiruzen se movían a toda prisa por las calles, interceptando a los agentes de raíz uno a uno. Pero por cada susurro silenciado, 10 más ya habían escapado. Y en la torre del Hokage, Sarutobi Hiruzen estaba sentado con la pipa apagada, la mirada pesada. Se habían llevado a Otis. Los aldeanos estaban alborotados. Y Danzo ya estaban moviendo sus piezas. Punto de vista en primera persona. Hiruzen. Sentado en mi despacho, sentí como nunca antes el peso del sombrero. Afuera, el pueblo vibraba de inquietud, no de inquietud, de miedo. Miedo dirigido a un chico. A Otis. Los informes de Kibana estaban esparcidos por mi escritorio. Páginas empapadas de tinta y muerte. Civiles destrozados, cuerpos abandonados como desechos. La verdad ya se había desvanecido. Les ordené a Koharu y Omura que lo enterraran bajo sellos y barreras burocráticas. Pero los susurros ya se habían convertido en voces, las voces en gritos. El miedo se propaga más rápido que el fuego, y la ira siempre lo sigue. Suprimirlo ahora sería como intentar atrapar humo con las manos desnudas.
Cerré los ojos un instante y me dije una sola cosa. No permitiré que vuelva a ocurrir otro caso como el de Sakumo. Nunca más. Sakumo ataque. El colmillo blanco. Un hombre quebrado no por sus enemigos, sino por aquellos a quienes protegió con su sangre. La aldea se volvió contra él, escupió su nombre, murmuró hasta que se silenció para siempre. Vi morir a un héroe no por la espada, sino por la vergüenza. No permitiré que esa historia se repita. No con Otis. Volví a dar las órdenes, esta vez con más firmeza. Cada Anbu y Shinobi debía suprimir los rumores. Contenerlos. Acallar las voces que clamaban por culpa, por venganza. Era como intentar apagar el fuego con mi propia capa, pero ¿qué otra opción tenía? Mi mirada se dirigió a la ventana, a los tejados y callejones donde los civiles ya se congregaban en grupos enfurecidos. La población civil superaba a los shinobi en una proporción de 10 a 1. Una multitud atemorizada era peligrosa. Una multitud enfurecida, letal. Y cuando ambas se mezclaban, formaban una tormenta que ni siquiera el poder del Hokage podía detener. Apreté la pipa hasta que la madera crujió. El olor a tabaco rancio persistía, burlándose de mí con la calma que antes me brindaba. El mundo shinobi pronto se enteraría. El niño monstruo de Konoha que masacró inocentes. Todos se tragarían la mentira con avidez. Pero esa no era la hoja que me apuntaba a la garganta. No, el verdadero peligro estaba más cerca. El daimyo y su corte de nobles. Aprovecharían el caos como lobos hambrientos. El miedo de los civiles era su herramienta, su arma para socavar el poder del Hokage, de los shinobi. Eran parásitos envueltos en seda, esperando cualquier oportunidad para hundir sus colmillos en las venas de esta aldea. Siempre habían esperado un momento como este. Y Danzo los apoyaría. Siempre lo había hecho. Siempre lo haría. Por eso no podía actuar sin pruebas. Un solo error y le cortarían la financiación a Konoha. Un comentario. Votar. Capítulo 58. Capítulo 57. Comienza la cacería. El momento de actuar es ahora. Nunca es demasiado tarde para hacer algo. Antoine de Saint-Exupéry. Y Danzo los apoyaría. Siempre lo había hecho. Siempre lo haría. Por eso no podía actuar sin pruebas. Un solo error y le cortarían la financiación a Konoha. Leí el informe de Kibana. Las palabras me enfurecieron. Los nobles habían convertido a la gente de Kibana y las aldeas circundantes en una red de tráfico. Vidas humanas, robadas y vendidas. Peor aún. Se rumoreaba sobre esclavitud sexual, sobre personas desechadas como basura cuando los nobles se aburrían. Los desechados no regresaban a casa. Sus cuerpos eran usados para experimentos, sus órganos vendidos. Todo bajo la atenta mirada del daimyo. Y aún así, cuando los nobles se descuidaron, cuando demasiados desaparecieron, la culpa no recaería sobre ellos. No, el daimyo enterraría los crímenes bajo una montaña de muertes fabricadas, cada una atribuida a Otis. Un monstruo conveniente. Un chivo expiatorio. Y tras bambalinas, usaría el caos para afianzar su control sobre Konoha. Éramos una aldea oculta, sí, pero aún así independientes en nuestras decisiones. Ahora, la codicia del daimyo se hacía más fuerte con cada año que pasaba. Quería someter a Konoha a su voluntad. Sabía que él actuaría primero. Enviaría a sus perros a capturar a Otis antes de que yo pudiera intervenir, presentando al muchacho como el origen de la tragedia de Kibana. Pero nunca fue su crimen. Era responsabilidad del daimyo el deber de sus nobles proteger esas aldeas. Y las abandonaron. Pero esta vez no. No lo permitiré. No sabrán que les golpeó. Puede que sea el más débil de los Hokage, pero soy el más viejo, y solo yo sé lo que me costó sobrevivir tanto tiempo en este puesto. Mi mirada se dirigió hacia la ventana. Envíen a Gui. A Maruboshi. Y al equipo que tenemos disponible ordené con voz cortante. Encuentren a Otis. Vivo. Antes de que demasiadas manos se apoderen de él. Porque esto ya no se trataba solo del niño. Se trataba del equilibrio de poder. Y yo, Hiruzen Sarutobi, no permitiría que la aldea se hundiera bajo mi mandato. Puede que no posea la fuerza bruta de Ashirama, Tobirama o Minato, pero no dejaría que la aldea cayera en manos de esas cucarachas. Eso, lo juré, jamás lo permitiría. El mercado bullía, pero no con su vitalidad habitual. No, no era el murmullo de los comerciantes regateando ni el tintineo de las ollas en los puestos de comida. Era pánico. Susurros. Sayuri alcanzó a oír lo suficiente para darse cuenta de que algo andaba mal, muy mal. Hinata tiró de su manga. Sayuri, algo anda mal. Sayuri no respondió.
Sin decirle una palabra más, echó a correr, dejando a Hinata tras ella. Cuando llegaron al complejo Uchiha, la tensión era palpable. Los shinobi entraban y salían apresuradamente de la oficina principal. Las órdenes iban y venían sin cesar. El emblema del clan Uchiha brillaba en cada espalda. Sayuri abrió la puerta de golpe y encontró a su madre en medio del tumulto. Mikoto estaba de pie detrás de su escritorio, con voz firme, gesticulando con brusquedad mientras daba instrucciones a la policía. «Mamá». La voz de Sayuri se quebró por la urgencia mientras entraba a empujones en la habitación. «¿Qué está pasando?». Los oscuros ojos de Mikoto se alzaron, clavando la mirada en su hija. «Ya sabes lo que pasó», dijo. «Los rumores. Los asesinatos de civiles. Otis está desaparecido». A Sayuri se le heló la sangre. «Otis, sí es cierto, mamá». «¿Lo que dicen?». La mirada de Mikoto se aguzó. «No, no lo es». Sayuri dio un paso al frente, con determinación reflejada en sus ojos. «Puedo encontrarlo. Tengo una idea». La sala quedó en silencio por un instante. Los shinobi se detuvieron al oír sus palabras. Mikoto observó a su hija, sopesando su seriedad. «Explícate», dijo finalmente. Sayuri explicó con palabras rápidas y cortantes, su mente iba más rápido que su lengua. Casi esperaba que su madre la reprendiera de inmediato, pero en lugar de eso, Mikoto se recostó, pensativa. «Si te equivocas», dijo finalmente Mikoto con voz tensa, «perderemos un tiempo que no tenemos». «Si tienes razón», y exhaló lentamente. «No irás sola. Shisui te acompañará». Sayuri gimió, medio en señal de protesta, pero una mirada penetrante de Mikoto la hizo callar. «Y bien». No perdió tiempo. Salió corriendo, Shisui ya estaba a su lado, y Sasuke terco como siempre la había seguido en silencio a pesar de su mirada fulminante. Hinata esperaba cerca de las puertas, nerviosa pero preparada. Sayuri expuso rápidamente el plan. El grupo se dirigió al claro junto al río, el lugar que Otis solía llamar hogar. Sayuri juntó las manos y llamó, y su voz resonó entre los árboles. «Yuki-chan». Silencio. Solo el suave susurro de las hojas. Sayuri frunció el ceño, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. «TCH. Estúpida alfombra crecida. Hinata, inténtalo». Hinata dio entonces un paso al frente. «Yuki-chan», el sonido era apenas más fuerte que un susurro. Sayuri se pellizcó el puente de la nariz. «Oh, por Dios, es un oso, Hinata, no un compañero de clase al que le estás pidiendo un lápiz». Pero entonces, el terreno cambió. Un leve temblor recorrió el claro. Luego otro. Y otro más. Los pájaros, presas del pánico, abandonaron las copas de los árboles al intensificarse los temblores, haciéndolos más fuertes y cercanos. Los árboles se apartaron y emergió algo enorme. Un imponente oso polar de 5,5 metros de altura, con pelaje blanco como la nieve salpicado de tierra, avanzaba pesadamente. Cada paso hacía ondular el suelo. Su aliento se condensaba en el aire cálido, caliente y húmedo al exhalar por sus enormes fosas nasales. El oso se inclinó, bajando su enorme cabeza hacia el grupo. La ráfaga de aire caliente que expulsó les despeinó y les empapó la ropa. Sayuri y Sasuke retrocedieron, arrugando la nariz. ¡Qué asco! Sayuri hizo una mueca de asco, limpiándose la baba que le salpicaba la mejilla. Sasuke hizo una mueca. Shisui soltó una risita entre dientes, aunque su mirada penetrante no se apartó de la bestia. Podía sentir la fuerza bruta que emanaba de ella. Aquel no era un animal cualquiera. Sayuri apoyó las manos en las caderas e inclinó la barbilla hacia arriba. «Muy bien, escucha, bolita de pelo. Tenemos que encontrar a Otis. Ahora, guíanos». La osa giró la cabeza, como si ella fuera un ruido de fondo, y comenzó a olfatear en otra parte. Sayuri se quedó boquiabierta. ¿Es que esta alfombra andante me acaba de ignorar?» Pero Hinata, silenciosa como siempre, pasó a su lado. Levantó ligeramente sus pequeñas manos y habló en voz baja, casi como si se dirigiera a una amiga. «Yuki-chan», y el oso se detuvo. Luego bajó la cabeza hacia ella. A Sayuri le temblaron los ojos. «Este maldito oso», y Shisui dejó escapar un silbido bajo. «Parece que tiene un favorito». Sayuri se giró bruscamente hacia él, señalándolo furiosa. «No te atrevas a alentar esta traición. Mi idea, mi misión, y la maldita osa le hace caso a ella». Hinata se sonrojó, inquieta. «No quise decir, no te disculpes», espetó Sayuri. El oso no esperó. Alzó su enorme cabeza, dilatando sus fosas nasales mientras olfateaba el viento.
Luego comenzó a moverse, sus pesadas patas golpeando el suelo mientras avanzaba hacia el borde del bosque. Shisui sonrió con sorna. Parece que tiene un rastro. Sayuri lo persiguió a grandes zancadas, maldiciendo entre dientes. Oso tonto. Estúpido traidor peludo. Lo despellejaré y haré una alfombra si sigue así. Sasuke lo siguió, inexpresivo. Claro que sí. Cállate, Sasuke. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 59. Capítulo 58. El corazón de un gigante. El tirano muere y su reinado termina. El mártir muere y su reinado comienza. Søren Kierkegaard. Punto de vista en primera persona, Otis. Oscuridad. Mi cuerpo era un desastre, pero las cuerdas me sujetaban con más fuerza. Cada respiración superficial era prueba de que no estaba muerto y todavía no. Forcé los ojos a abrirlos. Mi visión se nublaba, salvo por un único rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo. El polvo flotaba perezosamente en el haz, como si se burlara de mí. Y ahí estaba él. El viejo cabrón seguía sentado frente a mí, como si todo aquello fuera su fiesta privada. Ni siquiera lo disimulaba. Este era su espectáculo, y yo era el público involuntario. ¿Cuánto falta para que llegue?, murmuró dirigiéndose a su agente de Root. Así que está esperando a alguien, pensé. Qué gracioso. Me arrastra a su cueva, me ata a una silla y luego se queda de brazos cruzados como si tuviera todo el tiempo del mundo. Todo un profesional. Su único ojo descubierto se posó en mí. Lo miré, parpadeando lentamente. Estaba de pie, su bastón golpeando el suelo de piedra. Su sombra se extendió por el suelo hasta cubrirme como una mancha. Tú, y su voz sonó áspera como piedra raspando piedra. Y serás mi salida. Se inclinó hacia mí, su aliento viciado mientras su único ojo me taladraba con el mío. ¿Sabes para qué sirven los gigantes? Guardé silencio. Medicina. Regeneración, continuó, con una mueca entre burlona y sarcástica. Gigantes y vuestros cuerpos son medicina, herramientas, armas. Un solo corazón podría prolongar la vida. Un par de pulmones podrían amplificar las reservas de chakra. Una columna vertebral, un sistema nervioso. Golpeó con su bastón mi pierna atada. Los de tu especie son compatibles con todo. Trasplantes. Experimentos. Poder. Sus labios se curvaron en una sonrisa y golpeó mi pierna atada con su bastón. No necesito tu cuerpo para tener fuerza. Ya la tengo de otras maneras. No, lo que quiero es tu corazón. Incliné la cabeza. Lo siento, no me gustan los hombres así. Su rostro se contrajo apenas levemente pero volvió a inclinarse, lo suficientemente cerca como para que su aliento fétido me rozara la mejilla. El corazón de un gigante puede otorgar décadas. Puede multiplicar la fuerza física. Revertir el deterioro de la edad. Utilizaré cada parte de tu cuerpo. Pieza por pieza. A diferencia de tu madre, quien, vaciló, serás mi premio. Madre. Por un instante, mi cabeza se ladeó, aturdida, y de repente todo cobró sentido. Las manos temblorosas, el tic en el ojo, el odio que rezumaba de su voz, todo encajó. Y sonreí. La sangre seca me agrietó el labio mientras soltaba una risita. ¡Guau! Vaya discurso. Lo practicaste frente al espejo, ¿verdad, viejo? Su rostro se contrajo. Entonces su puño impactó contra mis costillas. Un dolor agudo e intenso me atravesó, pero solo me hizo reír. Me reí de todos modos. No era la risa profunda y maníaca de algún villano de teatro. No, era una risa seca, entrecortada, cruel. El tipo de risa que sueltas cuando alguien está tan engreído que no puedes evitar encontrarla hilarante. Otro puñetazo, esta vez en la mandíbula. Mi cabeza se ladeó bruscamente, la sangre me goteaba por la barbilla. Escupí sangre sobre su sandalia. Danzo entrecerró los ojos. Su mano se crispó sobre el bastón. Entonces, sin previo aviso, me golpeó el estómago con el puño. El aire se me escapó de los pulmones, el dolor se extendió como fuego, pero reí aún más fuerte, tosiendo sangre. Fue divertidísimo. Cuidado. Jadeé, escupiendo sangre a su túnica. Si muero demasiado pronto, tendrás que tomar tus vitaminas como un viejo normal. Volví a reír. Más fuerte. Otro puñetazo. Este me impactó en la mandíbula. Mis dientes castañetearon. Pero mi sonrisa permaneció. Eso es todo lo que tienes. Apretó los dientes. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que tu risa te salvará? Pero este no era Danzo. En realidad, no. El verdadero Danzo no despotricaba. No escupía sus planes como un villano de teatro barato.
No, él era silencio y sombras, susurros en la oscuridad. Lo que significaba que esto no iba de mí. Era algo personal. Mi madre lo había marcado profundamente. Lo había atormentado. Había roto esa máscara de hierro que también le sentaba. Y ahora creía que descuartizarme lo arreglaría. Mi madre. Lo dijo él. Era mi madre, jajaja. Ese destello en sus ojos cuando me miró me dijo más que cualquier palabra. No podía evitarlo. Lo que ella le hizo antes de morir dejó cicatrices que ni las vendas podían ocultar. Y ahora yo estaba allí sentado su hijo, su sangre, su rostro reflejado en el mío como una cruel broma. Lo odiaba. Y lo aterrorizaba. Porque esta es la verdad. Danzo no debía hablar así. No debía estar aquí, desmoronándose frente a mí. Ese no era el hombre en el que se había convertido. Lo que significa que no fui yo quien lo quebró. Era ella. Mi madre lo quebró. Ja. Tendré que preguntarle a Hiruzen sobre esto. ¿Qué hizo exactamente? Para romper la oscuridad de Konoha, debió de ser una amenaza. Patético. Me reí más fuerte, más alto, con sonidos estridentes que me salían antes de que pudiera detenerlos. Bien, bien, bien. Eso lo explicaba todo. Sigue hablando, Danzo, dije, con el sabor a hierro en la lengua. Cada palabra que escupes solo demuestra que estás aterrorizado. Se te metió en la cabeza, ¿verdad? Y ahora me ves y lo único que recuerdas es a ella. Le temblaba la mano. Apenas, pero lo suficiente. Por primera vez, su compostura se quebró por completo. Su puño se cernía sobre mí, con las venas de la mano hinchadas. No sabes nada de ella, Siseo. Lo tengo. Su respiración se volvió agitada. Su bastón crujió contra el suelo de piedra, obligándolo a recuperar el control. Da igual. Me aseguraré de que su legado termine aquí. Poco a poco, te haré pedazos. Y cuando te quite el corazón, la última risa será mía. Pero yo lo vi. El miedo no tenía cabida en el mundo de Danzo Shimura. Sin embargo, mi madre lo dejó allí, enterrado profundamente. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 60. Capítulo 59. El Mangekyou Sharingan. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Arveident, el caballero oscuro. Punto de vista en tercera persona. El grupo siguió al oso mientras avanzaba pesadamente por el bosque. Cada paso era tan fuerte que hacía temblar la tierra. Sasuke, Sayuri y Hinata lo seguían de cerca, con la mirada fija en cada crujido de las ramas y cada susurro del viento. El bosque parecía vivo, observando. Lo que ninguno notó fue la sombra adicional que los seguía. Un mechón de cabello rubio asomaba entre las ramas, y sus ojos azules se entrecerraban con determinación. Naruto se movía con torpeza pero con terquedad, manteniendo una distancia suficiente para no ser visto. Shisui lo notó casi de inmediato. Sus ojos se posaron rápidamente en el chico, luego se desviaron, como si no hubiera nada allí. No hizo ningún ademán para detenerlo. Deja que el niño os siga. Quizá aprenda algo o quizá simplemente se asuste lo suficiente como para dejar de hacer cosas imprudentes más adelante. De vuelta en la aldea, un Anbu se arrodilló en la oficina de Hiruzen. Okage-sama. Uzumaki Naruto está siguiendo al grupo de Shisui. Ha cruzado las murallas. Hiruzen exhaló una larga bocanada de humo de su pipa. Déjenlo ir. Shisui está con ellos, y eso basta. Además, y golpeó la pipa contra el escritorio. Hay ciertas verdades que Naruto solo comprenderá si las ve con sus propios ojos. Los Anbu hicieron una reverencia. Sí, Okage-sama. Y desaparecieron. Entonces Hiruzen llamó. Entre las sombras, surgió otra figura en la penumbra de la oficina. Silenciosa, pero inconfundible. Kakashi Atake. Su postura era rígida, profesional, pero Hiruzen percibió la oscuridad que aún lo envolvía. Recientemente transferido de Raíz. Raíz había dejado su huella. Gumi había suplicado su liberación, preocupado de que su amigo se estuviera hundiendo demasiado en el abismo. Foto. Los ojos de Hiruzen se suavizaron solo por un instante. Kakashi. El shinobi de cabello plateado dio un paso al frente. Sigue a Naruto. Protégelo de las sombras, ordenó Hiruzen en voz baja. Kakashi hizo una reverencia y luego desapareció. Punto de vista en primera persona. Otis. Danzo se inclinó de nuevo. Tenía la cara tan cerca que podría haberle arrancado la nariz de un mordisco si no se me hubieran aflojado ya los dientes. Su único ojo visible me miró fijamente, frío, calculador, y luego, con deliberada lentitud, extendió la mano y tiró de las vendas que le cubrían el ojo. La tela se deshilachó. Capa tras capa de tela se desprendieron, hasta que finalmente vi lo que se escondía debajo. No es un zócalo vacío.
No es un orbe muerto. Pero un Sharingan. No, peor aún. Un maldito Mangekyou Sharingan. El Tomoe se retorcía y cambiaba de forma formando patrones que no reconocía, ardiendo con aquella maldita luz roja. Se me heló la sangre. Shisui sigue vivo. Lo que significa y que esto no es suyo y no puede ser suyo. Eso deja solo dos opciones. Fugaku y Okagami Uchiha. Los labios de Danzo se curvaron en una mueca entre burlona y sonriente, como si estuviera saboreando mi descubrimiento. Lo reconoces, ¿verdad? Gruñó con voz ronca, destilando un orgullo enfermizo. Fugaku era un problema. Siempre se oponía a mí. Pero mira lo que le pasó. Muerto. Y cuando encontraron su cuerpo y bajó la voz, saboreando cada palabra y le faltaban los ojos. Hiruzen creía que era el shinobi enemigo. Fugaku intentó desesperadamente destruirlos a ambos. Pero el necio solo logró aplastar a uno. El otro y era mío. Sus palabras eran como cuchillos. Casi podía verlo. Fugaku sangrando, forcejeando, arañándose la cara desesperadamente, solo para que Danzo le arrebatara su última defensa como un ladrón. A Danzo se le veían los dientes en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tú y seguirás el mismo camino. Tu madre creyó que podía humillarme, muchacho. Su bastón golpeó mi pecho con fuerza suficiente para dejarme un moretón, lo pagarás. Poco a poco. Por cada cicatriz, cada fracaso, cada humillación que me infligió. Su voz se hizo más grave, y Hiruzen creyó que podía ocultarme los orígenes de tu madre. Pero yo soy la oscuridad de Konoha. Nadie me oculta secretos. Sé todo lo que sucede en esta aldea. No pude hacerle daño, pero tú serás quien sufra las consecuencias. Y ahí estaba de nuevo. El temblor. El leve e involuntario temblor de su mano cuando hablaba de ella. De mi madre. Incluso decirlo lo quebró. Volví a reír. No era la sonrisa de una víctima. No era la sonrisa de alguien que se resiste. Era más oscura. Retorcida. Una sonrisa que incluso yo sabía que estaba mal. Inquietante. Mis labios se separaron, la sangre tiñendo mis dientes de carmesí. Mis ojos permanecieron abiertos de par en par, fijos en su único ojo. Danzo se quedó paralizado. Por primera vez desde que entró en la habitación, no parecía un depredador acechando a su presa. Parecía una presa que se daba cuenta de que la jaula no estaba cerrada como creía. Y entonces sucedió. Grieta. Un crujido seco, húmedo y repentino. Su Mangekyou Sharingan estalló en sangre. Danzo gritó como un aullido animal que hizo temblar la habitación. Se arañó la cara, la sangre le corría de borbotones del ojo destrozado. ¿El objeto que lo destruyó? Mi diente. Apreté los dientes con tanta fuerza, me reí con tanta fuerza, que me partí la raíz de una muela, sentí cómo se aflojaba, se retorcía y salía disparada con un chorro de sangre y, con cada gramo de fuerza que pude reunir, escupí. Dio en el clavo. Se hundió en el ojo del monstruo que tenía delante. El fragmento de hueso y esmalte cortó el aire como una bala. Dio justo en el centro. Directamente a Mangekyou robado. Foto. El alarido de Danzo habría podido despertar a los muertos. Se llevó la mano a la cara mientras la sangre le corría por la mejilla. Retrocedió tambaleándose, arañando la cuenca destrozada y aullando como un animal. El Mangekyou había desaparecido. Destruido por un solo diente. ¡Ah! Mi ojo. Mi Mangekyou. Gritó Danzo, retorciéndose. Eché la cabeza hacia atrás y reí más fuerte, con la voz ronca y frenética. Hay mucho mejor. Asimétrico al fin. Un hueco vacío, justo como debería ser. Lo perdió. Danzo aulló, la furia superando el dolor. Arrancó un kunai de entre sus ropas y se abalanzó, con una velocidad impropia de su edad. La hoja relampagueó, a un susurro de mi garganta. Te borraré. La hoja, la vi, a centímetros de desgarrarme el cuello. Vi el brillo del acero, olí el hierro del arma. En ese segundo congelado, solo tuve un pensamiento. Así que esto es todo, ¿eh? Y entonces el tiempo mismo pareció ralentizarse. El fin. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 61. Capítulo 60. En la guarida de las serpientes. Dejamos de buscar monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta de que estaban dentro de nosotros. Charles Darwin. Punto de vista en primera persona Otis. Así que esto es todo, ¿eh? Y entonces el tiempo mismo pareció ralentizarse. Una mano le agarró la muñeca. El kunai se quedó congelado, justo antes de que pudiera desgarrarme la garganta. Una sola gota de sangre resbaló por mi piel. Frío. Pálido. Fuerte.
La voz que siguió se deslizó sobre mi piel, baja y sedosa, provocando un escalofrío que se me metió hasta los huesos. Vamos, vamos, Danzo, y se me erizó todo el vello del cuerpo. Aún entre la bruma del dolor, reconocí esa voz. Demonios, todo el mundo Shinobi la reconocía. Era nuestro acuerdo, ¿no? La figura dio un paso al frente, apartando la mano de Danzo que empuñaba el kunai de mi cuello como si no pesara nada. Me prometiste al chico. Vivo. En perfecto estado. Se deslizó hasta aparecer ante mí, su rostro pálido brillando en la penumbra, sus ojos dorados rasgados como los de una serpiente. Su lengua rozó sus labios mientras se inclinaba hacia mí, inspeccionándome como un carnicero examina un trozo de carne de primera calidad. Orochimaru. La serpiente misma. O ella misma, considerando que ahora tenía cuerpo de mujer. Claro, tenía que ser él. De todas las pesadillas imaginables, la mía aparece con lápiz labial y un cadáver robado. Foto. Detrás de él, surgieron dos sombras. Niños. Al menos, parecían niños. Pero el chakra que emanaba de ellos distaba mucho de ser inocente. Se quedaron quietos, en silencio, observándome como si yo ya fuera un juguete. Danzo se puso rígido, negándose a soltar el kunai, aunque su respiración era entrecortada y furiosa. Forcejeó contra el pálido agarre que lo sujetaba. ¿Te atreves, sí? ¿Te atreves? Se burló Orochimaru con voz cruel y burlancia. TCH, TCH, TCH. No lo olvides, Danzo, y quieres lo que te prometí. Quieres tus células de Hashirama, tu mano perfecta. Pero si rompes nuestro trato, y se inclinó más cerca, su aliento frío rozando la oreja de Danzo, y entonces no tendrás nada. Empujó a Danzo hacia atrás, haciendo que el viejo halcón guerrero tropezara. Su cuerpo, dijo Orochimaru en voz baja, deslizando un dedo pálido por mi mejilla, es mío. Cada parte. Excepto, por supuesto, y sus ojos amarillos volvieron a posarse en Danzo, y las comisuras de sus labios se estiraron en una sonrisa que dejaba ver demasiados dientes. Por el corazón. Eso te lo dejo a ti. Se me heló la sangre. Danzo era aterrador. Pero Orochimaru. Orochimaru era algo completamente distinto. Algo peor. Mientras Danzo se agarraba el ojo destrozado, con la sangre aún corriéndole por la mejilla, gruñó y escupió maldiciones contra mí, contra ella, contra todo el maldito mundo. Pero apenas lo oí. Porque en ese momento, mientras contemplaba la sonrisa de Orochimaru, un pensamiento resonó con más fuerza que los demás en mi mente. Estoy jodido. Y entonces el puño de Danzo impactó contra mi rostro por última vez, el mundo se desvaneció mientras mi silla se sacudía. Lo último que oí antes de que la inconsciencia me arrastrara fue la voz de Orochimaru, siseando como una serpiente a Danzo. Cuidado, viejo amigo, o podría llevarme más de lo que me prometieron. Punto de vista en tercera persona. El aire en la cámara subterránea estaba cargado de sangre y tensión. Danzo seguía gritando por su ojo, retorciéndose mientras los ninjas médicos se afanaban por curar sus heridas, con las manos brillando con un chakra verde desesperado. Orochimaru, entretanto, no perdió tiempo. Su voz se deslizó por la cámara, fría e imperativa. Empaquen todo. Destruyan las pruebas. No dejen rastro de lo que planeamos aquí. Un temblor recorrió la cámara. El polvo se levantó del techo y el sonido pasó de un retumbo a un rugido. Entonces, retumbar. Grieta. Auge. La pared trasera explotó hacia adentro, y la onda expansiva hizo temblar la cámara. El polvo asfixió el aire. La tierra tembló bajo el impacto cuando una sombra gigantesca surgió de la brecha. El oso polar. Su pelaje níveo estaba salpicado de tierra y sangre, y un débil aura azul pulsante emanaba chakra alrededor de sus garras. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza alrededor del cuerpo de un shinobi de raíz, que colgaba como un muñeco de trapo, aplastado e inerte. Gruñó suavemente, sacudiendo el cadáver como un juguete antes de dejarlo caer con un golpe seco y espeluznante sobre el suelo de piedra. Detrás de la bestia se encontraba Shisui, aparentemente tranquilo, aunque su mente ardía mientras sus ojos brillaban con los 3 tomoe de su Sharingan, fijando al instante su mirada en la pálida figura de la habitación. Orochimaru. El Sannin. Sayuri y Sasuke la siguieron, con las armas desenvainadas, sus jóvenes rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Hinata se deslizaba a lo largo del muro de ruido, con las venas de su Byakugan palpitando mientras escudriñaba cada firma de chakra en la habitación. Shisui apretó la mandíbula. Ya le había informado a Hiruzen de esta ubicación. Los refuerzos estaban en camino. Pero la presencia de Orochimaru allí lo cambiaba todo. Esto no era solo la corrupción de Danzo al descubierto.
Era una tormenta que podía consumir a los niños en segundos. Y Naruto también estaba allí. Shisui aún podía sentir su chakra, oculto, torpe, cerca de las sombras. Ese idiota también estaba allí. No necesitaba su Sharingan para saber que el idiota estaba agazapado tras los escombros, asomándose con los ojos desorbitados. Shisui maldijo para sus adentros. El chico creía estar oculto, pero cualquiera en esa habitación podía sentir su presencia. Orochimaru, Danzo, todos los shinobi presentes, ya lo sabían. Los niños estaban demasiado absortos en sus pensamientos como para darse cuenta. Shisui volvió a maldecir entre dientes. Se arrepentía de haber arrastrado a Sayuri, Sasuke, Hinata y Naruto a ese infierno. Esto acaba de empeorar, murmuró Shisui entre dientes. En el instante en que los ojos dorados de Orochimaru, con pupilas rasgadas, se posaron en el grupo, la tensión pareció aumentar. Su larga lengua se deslizó con rapidez por sus labios mientras los estudiaba. Aquellos ojos brillantes se entrecerraron con avidez, y su cuerpo tembló de un placer tan intenso que parecía instintivo. Uchiha y siseó, saboreando la palabra como un vino exquisito. Su mirada se detuvo en Sayuri, luego en Sasuke, y después en Hinata. Y una Ikega. Vaya, y hoy es un día de gran fortuna. Un linaje tan raro y que se entrega voluntariamente a mis brazos. Sayuri entrecerró los ojos. Cállate, serpiente, espetó, pero su voz se quebró ligeramente. Había oído las historias. Todo el mundo las había oído. Orochimaru no era un ninja renegado cualquiera. Era un Sannin que se había vuelto un traidor. Era una pesadilla hecha carne. Los dos shinobi que estaban al lado de Orochimaru dieron un paso al frente, adoptando posturas de combate. La mano de Shisui se deslizó hacia su tanto. Su cuerpo se relajó y su respiración se ralentizó. No en vano le llamaban Shisui del parpadeo corporal. Pero incluso él sabía que aquello era un juego delicado. Un paso en falso, y esos chicos serían cadáveres. Pero Shisui Uchiha no era un shinobi normal. Solo necesitaba ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Así que se hizo el remolón. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 62. Capítulo 61. Orochimaru. La pesadilla amigable del vecindario. A veces hay que sufrir para aprender, caer para crecer, perder para ganar. Madara Uchiha, Naruto Shippuden. Así que se hizo el remolón. Su voz resonó aguda y acusadora. Danzo. ¿Estás colaborando con un ninja renegado? ¿Con el enemigo de la aldea? Orochimaru. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El viejo halcón guerrero se puso rígido, clavando su único ojo bueno en Shisui. Su Mangekyou Sharingan había desaparecido. La sangre aún goteaba de la cuenca destrozada que Otis le había dejado, manchando las vendas que apretaba contra su rostro. Los labios de Danzo se curvaron en un gruñido. Su orgullo, ya herido por Otis, le desfiguró el rostro hasta convertirlo en algo salvaje. Hablas como si lo supieras todo, muchacho. ¿Pero qué me ha dado Konoha? ¿Qué nos ha dado a quienes cargamos con el peso de su verdadera supervivencia? Su voz se quebró, cargada de veneno. Tomaré lo que el Hokage es demasiado débil para sostener y haré lo que deba hacerse. No lo negó. En cambio, sus palabras rezumaban veneno. Konoha ya no tiene nada que ofrecer. Kukuku, la risa de Orochimaru resonó en la cámara como una serpiente. Danzo lo ignoró, con la mirada fija en Shisui. Ese chico Otis es mío. Él es la clave de todo. Y ya que has venido aquí por tu cuenta, ni se te ocurra salir con vida. Ninguno de vosotros lo hará. Los dedos de Danzo se crisparon. Eso fue todo lo que hizo falta. La raíz descendió y, con ello, estalló el caos. Los dos subordinados de Orochimaru atacaron primero. Sus movimientos eran rápidos e inhumanos, sus hojas relucían en la penumbra. Al mismo tiempo, los agentes de raíz avanzaron en tropel, armas desenvainadas, máscaras inexpresivas que no revelaban más que su intención de matar. La voz de Shisui se quebró como un látigo. Niños. Atrás. A cubierto, ahora. Shisui no dudó. El mundo se volvió borroso. Desapareció. El Sharingan giró en sus ojos, 3 Tomoe tornándose con una claridad letal. Su cuerpo parpadeó, más rápido de lo que el ojo pudo seguir, dejando imágenes residuales que se dispersaron por el campo de batalla. Una bandada de cuervos surgió de repente, sus plumas ennegrecieron el aire, sus alas batieron, sus plumas se esparcieron, bloqueando el sonido y la visión. El tanto de Shisui cortó limpiamente la garganta del primer subordinado de Orochimaru. La sangre salpicó la piedra mientras el hombre se desplomaba.
Un shinobi de raíz apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un kunai se dirigiera a su pecho. Se giró, desviándolo con un siseo, pero se encontró cara a cara con el Sharingan de Shisui, girando hipnóticamente. Quemar. Una enorme bola de fuego surgió de los labios de Shisui, envolviendo a todos los que estaban frente a él. 3 shinobi gritaron mientras las llamas los consumían. Sus cuerpos se retorcían, su piel se ennegrecía hasta que solo quedaron restos carbonizados contra el suelo. Los demás agentes de raíz se acercaron, pero no estaban luchando contra un Chunin cualquiera. Shisui se movía como un fantasma, su espada relampagueaba, su genjutsu tejía ilusiones en sus ojos. Un tajo de kunai que debería haberle atravesado el cuello cortó una imagen residual. Un golpe dirigido a su columna vertebral solo encontró humo mientras los cuervos se dispersaban. Cada contraataque fue preciso. Letal. Un raíz cayó con la garganta cortada. Otro se convulsionó al clavarse un shuriken en su sien. Entonces, el oso. La enorme bestia blanca irrumpió entre los escombros, su pelaje níveo teñido de rojo. Sus fauces se cerraron de golpe, partiendo a un shinobi de raíz por la mitad y salpicando sangre sobre las piedras. Con un zarpazo salvaje, lanzó a otro contra la pared, haciendo que sus huesos se quebraran al impacto. La bestia rugió y la tierra tembló. Había aprendido a controlar el chakra. Sus garras desgarraban todo a su paso. Los niños observaban en silencio, atónitos, cómo su escondite temblaba al ritmo de los ataques del oso. Sayuri apretó los dientes. Maldita sea, y no puedo quedarme aquí sentada. Entonces, uno de los kunai de Shisui giró en el aire, un golpe perfecto, dirigido directamente al segundo subordinado de Orochimaru. El hombre estaba acorralado, su cuerpo ya flaqueaba, la sangre goteaba de cortes anteriores. La muerte era inevitable. Hasta que unas manos pálidas se alzaron, atrapando la hoja. Tintinar. La punta del kunai se cernió justo encima de su garganta, y luego se detuvo. 2 manos pálidas y serpentinas sujetaron el arma con firmeza, sosteniéndola en el aire. Orochimaru dio un paso al frente con una gracia inquietante. Sus ojos brillaban con un hambre antinatural mientras miraba a Shisui. Vaya, vaya, dijo, sacando la lengua para saborear el aire. Sin duda haces honor a tu nombre, y Shisui del cuerpo parpadeante. Menudo ejemplar serías. Una risita ahogada escapó de sus labios mientras su mirada se dirigía a Sayuri y Sasuke. Me pregunto, ¿quién gritará primero? Shisui apretó con más fuerza su tanto. Aléjate de ellos. La temperatura en la habitación pareció bajar. Shisui se movió, su cuerpo ya cobrando vida a una velocidad superior a la de la respiración. El estruendo del acero resonó en la cámara en ruinas cuando un kunai se desvió de su trayectoria, saltando chispas en la penumbra. Shisui retrocedió un paso tambaleándose, con la espada aún en alto. El Sannin serpiente permaneció inquietantemente tranquilo, su pálido rostro contorsionado en una mueca de diversión hambrienta. Sus ojos dorados brillaron mientras levantaba una mano, una mancha de su propia sangre surcaba su muñeca. Vaya, vaya, susurró con voz baja y sedosa. Su lengua se deslizó para saborear la sangre. ¡Qué valiente! Shisui entrecerró los ojos, ajustando su postura. La herida era superficial. Apenas un rasguño en la muñeca de Orochimaru. La habitación quedó en silencio por un instante. Ambos hombres permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la otra. Nadie se atrevió a moverse. Ni siquiera la raíz. Danzo permaneció al acecho, como un buitre, mientras todo sucedía. Entrecerró su ojo bueno, estudiando a Shisui. No tenía intención de enfrentarse a él directamente. El viejo buitre conocía sus límites. No era rival para el prodigio Uchiha. En cambio, se ocultó tras el enjambre de shinobi de raíz. Como siempre, Danzo se hizo el cobarde, dando órdenes desde las sombras mientras otros se desangraban por él. Hazlo, siseó fríamente. Los agentes de Root avanzaron, con las armas relucientes y los rostros inexpresivos. Pero Sayuri, Sasuke y Hinata ya estaban atrapados. No por la raíz. No por Danzo. Por Orochimaru. La sed de sangre de los Sannin inundó la cámara como una marea de veneno, sofocante e inescapable. Presionaba contra cada pulmón, cada vena, cada latido. Sayuri, Sasuke y Hinata se tambalearon bajo su peso. Les temblaban las piernas, clavadas al suelo de piedra. El sudor les perlaba la frente mientras sus cuerpos les suplicaban que huyeran, pero sus instintos los traicionaron. Paralizados, presas atrapadas en la mirada de un depredador. En la parte de atrás, Naruto se acurrucaba, oculto tras una columna rota. Ni siquiera él era inmune a la presión.
Le temblaban las piernas y apretaba el suelo con las manos. La voz de Danzo resonó, áspera e imperativa. Desde atrás. Rodeadlos. Un comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 63. Capítulo 62. Cuervos, osos y serpientes hay, Dios mío. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson Mandela. La voz de Danzo resonó con fuerza, áspera e imperativa. Por detrás. Rodéalos. La formación cambió de inmediato, y Shinobi de raíz aparecieron de entre las sombras. Los niños quedaron acorralados. Los ojos de Shisui recorrieron la sala, absorbiendo cada detalle. Danzo no había venido con un puñado de soldados. No, esto era todo. Tenía toda su artillería. Todas las cartas sobre la mesa. Toda la fuerza de raíz estaba allí. Danzo lo había planeado desde el principio. Sabía que una vez que capturara a Otis, una vez que Hiruzen siquiera sospechara lo que había hecho, no habría perdón. El puente ya estaba quemado. Danzo había terminado con Konoha. Había abandonado la aldea en todo menos en el nombre. Pero una decisión crucial que influyó en Danzo fue esta. Había encontrado algo más. Algo más valioso y poderoso que la propia Konoha. Su ambición ya no estaba atada a la aldea de la hoja. El pueblo ya no le importaba. Un simple trampolín. Pero volvería a buscarlo, cuando estuviera preparado. Ese era su plan. Tus ojos, tu linaje, tu vida, y dijo Danzo con voz ronca, dando un paso al frente, y todo servirá a un propósito mayor. No puedes ganar aquí. Ríndete ahora, y tal vez te conceda una muerte rápida. Acepta la derrota, Shisui. Esto ya terminó. Los labios de Shisui se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Lentamente, bajó la espada y cerró los ojos un instante. Los agentes de raíz se pusieron tensos. Orochimaru ladeó la cabeza con curiosidad, pasándose la lengua por los labios. El único ojo de Danzo se entrecerró. Y luego, Shisui abrió los ojos. Los tres tomó y giraron una vez y dos veces y luego se retorcieron, transformándose en algo más oscuro. Un nuevo patrón floreció. Un molinillo de 4 puntas. El aire mismo pareció transformarse, densificándose bajo el peso de su chakra al manifestarse su Mangekyou Sharingan. La atmósfera se volvió más pesada, más cortante, repleta de invisibles cuchillas de intención asesina. El chakra de Shisui fluyó con fuerza. Bueno, murmuró Orochimaru con voz deleitada. Así que los rumores eran ciertos. La mirada de Shisui se clavó en Danzo. Su voz era tranquila. Baja. Letal. Encima. Alzó de nuevo su canto. No, aquí es donde comienza. Y entonces la cámara estalló. Orochimaru se abalanzó con velocidad serpentina, mientras los shinobi de raíz pululaban desde todos lados. En medio de la tormenta, Sayuri, Sasuke y Hinata encontraron su oportunidad. Con el corazón latiéndoles con fuerza, se deslizaron por los bordes del caos, esquivando chispas y plumas voladoras, acercándose poco a poco a Otis. Punto de vista en primera persona. Otis. Oscuridad. Me palpitaba la cabeza como si me la hubieran partido a hachazos. Cada respiración me quemaba el pecho y hasta el más mínimo movimiento me recorría el cuerpo como un fuego. Seguía con los brazos atados, bien sujetos a la silla. Las cuerdas se clavaban en la piel en carne viva, cada fibra me lastimaba como dientes. Pero esta vez algo era diferente. Ruido. La cámara ya no estaba en silencio. Forcé los ojos a abrirlos, con la vista nublada, y poco a poco el mundo se enfocó. El aire estaba lleno de polvo y humo. Las paredes estaban agrietadas, y el suelo estaba cubierto de piedras. El suelo temblaba bajo impactos lejanos, y el sonido de garras desgarrando carne resonaba en la cámara. Y entonces la bruma se hizo más nítida. Shisui. Estaba en todas partes a la vez. Un segundo a la izquierda, al siguiente a la derecha. Una bandada de cuervos estalló hacia afuera, ocultando al shinobi de raíz que se abalanzaba sobre él. Su espada relampagueó y una máscara se partió en dos antes incluso de que el cuerpo tocara el suelo. Las llamas brotaron de su boca, y el calor se extendió por toda la cámara. Los shuriken giraban en el aire, cada golpe preciso y letal. Sus ojos ardían de un rojo carmesí. Mangekyou. Incluso desde aquí, atado e inútil, lo sentí. El peso aplastante de su chakra. El aire mismo era cortante, peligroso, como estar demasiado cerca de un rayo. ¿Y contra quién estaba luchando? El Sannin. La serpiente. Su hoja, si es que se le podía llamar hoja, se deslizó desde su boca, chocando con el tanto de Shisui. Saltaron chispas y el suelo se agrietó bajo sus pies.
Cada golpe era lo suficientemente rápido como para matarme 10 veces. Y a su lado Yuki. El maldito oso. Mi oso. El oso polar destrozó a los shinobi como si fueran muñecos de papel. Su enorme cuerpo arrolló a los agentes de raíz, que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Sus fauces se cerraron sobre un pobre infeliz, desgarrando la mitad de su torso contra el suelo. Una luz azul centelleaba alrededor de sus garras. Chakra. Yuki estaba aprendiendo. Creciendo. Sentí una opresión en el pecho. Alivio, rabia, orgullo, algo intermedio, todo mezclado. Se me oprimió el pecho. Alivio. Rabia. Orgullo. Todo enredado, asfixiándome. Ese es mi oso. Mío. Y aquí estoy, pudriéndome entre cuerdas. Tiré hasta que las ataduras se clavaron en mi piel. Mi cuerpo gritaba, pero mis ojos permanecieron fijos en la lucha. Necesito salir. Necesito moverme. No puedo quedarme aquí sentado. Maldita sea. Mientras tanto, en la aldea, Hiruzen había recibido la ubicación de Shisui y no perdió tiempo. Ordenó a un equipo de élite que partiera de inmediato. Esta vez Danzo no se escaparía. Hiruzen conocía demasiado bien a su viejo camarada. El hombre era un cobarde, sí, pero no sería un enemigo fácil. No por falta de fuerza, pues no era realmente poderoso en batalla campal. Sino por todo lo demás que lo hacía peligroso. Sus intrigas, sus salidas secretas, sus planes de contingencia dentro de otros planes de contingencia. Era una serpiente de pies a cabeza. Así que Hiruzen fue él mismo. Antes de partir, envió un mensaje a Gui, Maruboshi y Mikoto para asegurarse de que también estuvieran informados. Con paso firme, condujo a un escuadrón de Chunin de élite hacia las afueras de la aldea, con sus túnicas ondeando al viento. Orochimaru se movió primero, su cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. Su espada, la Kusanagi, salió disparada de su boca como una serpiente que ataca a su presa, apuntando directamente al pecho de Shisui. Pero Shisui ya se había ido. Su cuerpo estalló en una tormenta de cuervos. Las plumas cortaban como cuchillas, desgarrando ojos y gargantas. Los agentes de raíz blandían sus armas con furia, destrozando ilusiones. La sangre salpicaba la piedra. Shisui reapareció tras Orochimaru, con el tanto en alto y su manjequín reluciente. La hoja descendió describiendo un arco mortal. Pero Orochimaru se retorció de forma antinatural, su columna se dobló de maneras impropias de un humano. El tanto solo atravesó su capa, y la risa del Sannin resonó mientras contraatacaba con un tajo de su espada. El acero chocó con el acero, saltando chispas por toda la cámara. Los shinobi de raíz se abalanzaron sobre Shisui para abrumarlo. Pero Yuki ya los tenía acorralados. Con un rugido, la bestia clavó sus garras brillantes en el suelo, creando una onda expansiva que lanzó cuerpos por los aires como muñecos de trapo. Un agente quedó atrapado entre sus fauces. Sus huesos crujieron y se quebraron antes de que el cadáver fuera partido en dos. Sasuke y Sayuri retrocedieron tambaleándose, con los ojos muy abiertos y las manos temblando, pero aún así, se abrieron paso hacia Otis. Hinata se agarró el pecho. Cada respiración era una lucha bajo el peso asfixiante de la sed de sangre de Orochimaru. Su Byakugan se activó mientras se esforzaba por ver a través de la bruma sofocante. Hay demasiados, susurró. Gracias por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 64. Capítulo 63. ¿Ayuda? Ayuda. Es Naruto. Los monstruos son reales, y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y, a veces, ganan. Stephen King. Punto de vista en primera persona. Otis. Me ardían los ojos rojos por el esfuerzo de abrirlos a la fuerza, la vista se me nublaba. Intenté liberarme de las cuerdas de nuevo, pero mi cuerpo no daba para más. Ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Tenía la garganta tan reseca que parecía lija. El mundo seguía dando vueltas cuando lo oí. Crujido. A mi izquierda. Entrecerré los ojos. Giré la cabeza, despacio, pesadamente, como si pesara 100 libras. Y entonces me quedé paralizado. Sayuri. Sasuke. Hinata. Por un instante, pensé que estaba alucinando. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Estoy atrapado en un genjutsu? Los tres se quedaron allí paralizados, como si se hubieran topado con un cadáver. Abrieron mucho los ojos y palidecieron. Sayuri abrió la boca como si quisiera gritar, decir algo ingenioso o arrogante como siempre, pero las palabras se le quedaron en el aire antes de salir de sus labios. ¿Por qué me vieron? Mi aspecto. Y joder, debí de tener un aspecto horrible.
Esos bastardos me habían mantenido con vida. Me habían cosido y remendado lo justo para que mi corazón no se detuviera antes de que pudieran arrancármelo junto con el resto de mí. Pero aún así, seguía aferrada a la vida por un hilo. Todo mi cuerpo era un desastre. El pecho aún me ardía, los hombros estaban desgarrados, incluso en el cuello se veían tenues marcas de que alguien hubiera intentado abrirme como si fuera carne. La sangre seca se me pegaba a cada centímetro. Incluso a las muñecas y las cuerdas estaban empapadas de carmesí, medio fundidas con mi piel como si hubieran crecido allí. Los ojos de Sayuri brillaban húmedos, y la voz se le quebró. Por primera vez, no parecía la mocosa arrogante de los Uchiha intentando seguirme el ritmo. Simplemente parecía ella asustada. Hinata no estaba mejor. Sus pálidos ojos relucían con lágrimas, y sus manos temblaban mientras se cubría la boca. Y entonces, por un instante fugaz, juraría que vi algo rojo parpadeando en los ojos de Sayuri. Se abalanzaron sobre mí, con las manos frenéticas, intentando arrancarme las ataduras. Sus pequeñas manos arañaban las cuerdas, y yo siseaba cuando las ataduras empapadas de sangre se clavaban como si se hubieran fusionado con mis muñecas. El dolor era punzante cuando tiraban, pero comparado con todo lo demás, resultaba casi cómico. Casi. Y luego otro susurro. Esta vez a mi derecha. Arrastré la cabeza hacia allá, y mira quién aparece. Naruto. Por supuesto. ¿Por qué no iba a estar aquí? ¿Dónde está Sasuke? Siempre está Naruto. G. La ceja de Sayuri se contrajo con tanta fuerza que pensé que se le iba a arrancar de la frente. Su voz fue cortante. ¿Qué haces aquí, Naruto? Naruto hinchó el pecho, con ese estúpido y obstinado orgullo escrito en toda su cara. Vine a ayudar. Sayuri parecía a punto de estrangularlo allí mismo. ¿Ayuda? Ayuda. Naruto balbuceó algo en respuesta, más alto, y los dos ya estaban discutiendo como idiotas. Chicos, dije con voz ronca, mi voz no era más que vidrios rotos. Se quedaron paralizados, con la culpa reflejada en sus rostros como si acabaran de recordar que yo estaba medio muerto en medio de un campo de batalla. Tragué saliva, con la garganta seca como la arena del desierto. Agua y Hinata rebuscó en su bolso tan rápido que pensé que se le iba a caer, pero de alguna manera sus manos aún temblorosas me acercaron un termo a los labios. El agua fresca me recorrió la garganta y, por un instante, creí que me derretiría en la silla del alivio. Gracias, murmuré. Mi voz era ronca, pero al menos podía hablar sin saborear la sangre. Finalmente, las cuerdas cedieron, desgarrándose con chasquidos húmedos y desagradables. Me ardían las muñecas y todo el cuerpo me temblaba. Estaba demasiado débil, apenas podía mantenerme en pie, pero estaba fuera de la silla. Era libre. Nos movimos en silencio, deslizándonos hacia las sombras. Yuki seguía causando estragos, Shisui seguía enfrentándose a Orochimaru, la habitación era un torbellino de fuego y acero. Quizás, solo quizás, podríamos escabullirnos sin ser vistos. Y entonces sentí un vuelco en el estómago. Algo no estaba bien. Y allí estaba. Uno de los subordinados de Orochimaru nos observaba como si fuéramos animales enjaulados. Su cuerpo estaba cortado y sangrando, pero sus ojos ardían de excitación. Se me escapó una risita. Por supuesto. No sería tan fácil. Punto de vista en tercera persona. El choque entre Orochimaru y Shisui hizo temblar la cámara subterránea. Chispas de jutsu y acero iluminaron la oscuridad. El polvo se arremolinaba en el aire, desprendiendo un penetrante olor a sangre y piedra quemada. Pero en las sombras, algo más se agitó. El segundo subordinado de Orochimaru se incorporó lentamente, temblando, pero con una sonrisa que se ensanchaba como un corte en el rostro. Tenía la mandíbula partida en la comisura, sangrando, pero sus dientes brillaban blancos contra el carmesí. Su nombre era Kazan. Uno de los proyectos de Orochimaru, un shinobi mejorado, retorcido y recompuesto tantas veces que había perdido la cuenta. Su carne llevaba las marcas de los experimentos, sus venas vibraban levemente con toxinas. No era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la tormenta Uchiha a la que se enfrentaba su amo. Ningún hombre cuerdo pensaba eso, pero aún así era peligroso. Kazan se incorporó, apoyándose en su espada como si fuera una muleta. Sus labios se curvaron levemente y sus ojos se aguzaron al posarse en algo que captó su atención. Su mirada se fijó en la pared del fondo. Allá. La silla estaba vacía. El niño que había estado atado, el súbdito del Lord Orochimaru, ahora estaba rodeado de otros niños. 4 de ellos. El niño apenas se mantenía en pie, pero era libre. La sonrisa de Kazan se ensanchó aún más, estirándose de forma casi grotesca.
Se lamió la sangre de los labios mientras susurraba. Ahí estás. Saliendo como una rata, justo para que yo te atrape. La sonrisa que se extendió por su rostro ya no era humana, era depredadora. Sabía que no podía igualar a Shisui. Pero Lord Orochimaru no aceptaba excusas. El Uchiha era un rival formidable, pero ¿y los demás? ¿Los mocosos? ¿El sujeto debilitado? Eran presa fácil. Y Kazan no permitiría que el sujeto de Orochimaru se le escapara de las manos. La hoja que sostenía se alzó, captando la escasa luz que se filtraba en la cámara. Sus músculos se tensaron, y un chakra oscuro e inestable surgió, del tipo que solo los experimentos de Orochimaru podían infundir en un hombre. Nota del autor. Libertad al fin. Gracias por leer. Foto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 65. Capítulo 64. Combate en la Edad de Piedra 101. Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Los valientes solo la prueban una vez. William Shakespeare, Julio César. El señor Orochimaru te quiere vivo. Está bien, murmuró Kazan para sí mismo, con un tono juguetón, casi cantarino. Pero nadie dijo que no pudiera y disfrutar un poco primero. Dicho esto, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo deformado se movía con una velocidad inhumana, sus músculos cosidos y retorcidos por experimentos. La hoja en su mano chispeaba contra la piedra antes de que la alzara, su sonrisa ensanchándose con cada paso. Esto no era solo una tarea. Esto le resultaba divertido. Sayuri adoptó una postura de combate, con los cables listos en la punta de los dedos. El Byakugan de Hinata se iluminó, y las venas de sus sienes se hincharon. Sasuke dio un paso al frente, con los puños apretados, intentando mantenerse erguido a pesar del terror que lo atormentaba. Naruto se plantó frente a Otis, con los brazos extendidos como un escudo. Rodearon a Otis, medio muerto, tambaleándose, con la respiración entrecortada. Sus corazones latían al unísono, consumidos por un único pensamiento. No iban a dejar que Kazan tocara ni un solo pelo de Otis. No iban a dejar que muriera allí. Y la sonrisa de Kazan no hizo más que ensancharse. Presa. Eso era todo lo que veía. Una presa débil protegiendo un cadáver que ni siquiera sabía que estaba muerto. Su sonrisa malévola se torció al acercarse. No le importaban sus vidas. Otis era el único al que no tenía permitido matar. La hoja descendió como una guillotina. El tiempo se ralentizó. El brillo del acero se reflejó en los pálidos ojos de Hinata. Su cuerpo se paralizó. Su mente le gritaba que se moviera, pero sus extremidades permanecían rígidas. Sasuke, Sayuri, Naruto, todos querían lanzarse hacia adelante, pero sus cuerpos no podían seguir el ritmo de sus ojos. Podían verlo, pero no eran lo suficientemente rápidos. Solo podían mirar. Sonido metálico. El aire vibró. El grito de piedra contra acero rasgó la cámara cuando la espada de Kazan se estrelló contra algo sólido en el último instante posible. El acero chocó contra la piedra. Saltaron chispas, la hoja se desvió justo de su trayectoria mortal, lo suficiente como para que, al caer, el hombro de Hinata se salvara por un pelo. Se le cortó la respiración. Kazan levantó la cabeza bruscamente. Otis permanecía allí, tambaleándose. Tenía las muñecas en carne viva, goteando sangre por las cuerdas que le habían desgarrado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y entrecortadas, cada cicatriz gritándole que se derrumbara. Y sin embargo, su mano sostenía otra piedra, mojada por la sangre que le corría del hombro. La sonrisa de Kazan se ensanchó, y una risa áspera brotó de él. Ah, ¿todavía puedes mantenerte en pie? Bien. Bien. No tiene gracia si no te defiendes. Los labios de Otis se curvaron en una sonrisa sangrienta. Su voz sonaba áspera como papel de lija. Manténgase, atrás. Pero, ¿cómo podían Sayuri, Sasuke, Hinata y Naruto retroceder? Sus ojos lo decían todo. Sabían que eran demasiado débiles, que incluso juntos no podrían tomar Kazan sin Otis. Pero sus ojos gritaban: no somos lo suficientemente fuertes. No estamos solos. Pero no huiremos. Kazan soltó una risita siniestra. Bien. Mi señor prefiere que sus juguetes estén vivos, al menos al principio. Entonces se abalanzó. La cámara estalló. La espada de Kazan trazó arcos salvajes en el aire, un chakra inestable lo recorría, convirtiendo cada golpe en algo monstruoso. Cada tajo hendía el aire con chispas, lo suficientemente potentes como para quebrar la piedra. Otis se movió. La sangre salpicaba con cada movimiento, cada golpe le desgarraba aún más el cuerpo. Sin embargo, su mano nunca soltó la roca dentada que apretaba con fuerza. Pero no era solo una roca.
El chakra de la tierra se había filtrado en ella, endureciéndola más allá de toda lógica, obligándola a soportar el peso imposible del acero. Piedra contra acero. Cada choque resonó como una campana que anunciaba la fatalidad. Aún así, Otis vaciló. Sus rodillas cedieron. Su hombro se abrió de nuevo, la sangre brotando a borbotones por su brazo. Sus nudillos se partieron, desgarrados contra el borde afilado. Y aún así, siguió alzando la piedra. Kazan lo vio. Le clavó la bota en las costillas a Otis con un crujido espeluznante. El impacto lanzó a Otis contra la pared, la sangre brotando de su boca mientras su cráneo retumbaba contra la piedra. El mundo giraba. Kazan dio un paso al frente para aplastarlo. ¡Hhh! Un shuriken cortó el aire, obligándolo a girar su espada para desviar el golpe dirigido a su nuca. Otis se incorporó tambaleándose, tosiendo sangre. Apretó con fuerza otra piedra. La lanzó, haciéndola rebotar contra la pared y el techo, antes de que impactara contra las costillas de Kazan por la espalda. El bruto gruñó, retrocediendo. La voz de Sasuke resonó, aguda e inflexible. Primero tendrás que pasar por encima de mí. Otis gimió, incorporándose con dificultad. Le temblaba la mano, pero apretó con fuerza otra piedra. La lanzó, rebotando una y otra vez, hasta que salió disparada hacia el pecho de Kazan. El bruto gruñó, blandiendo su espada para desviarla, pero el ángulo lo obligó a retroceder, alejándose de Otis. Otis se levantó. Ensangrentado. Destrozado. Pero aún luchando. Pero esta vez y no estaba solo. La frustración de Kazan estalló. Se abalanzó sobre Sasuke, espada en alto, listo para derribarlo. Pero los cables de Sayuri brillaron en respuesta, centelleando en la penumbra mientras se enroscaban alrededor de la empuñadura de Kazan, abriéndola de par en par. Kazan se liberó con un gruñido, solo para encontrarse con Naruto cargando de frente, gritando con furia desenfrenada. «Toma esto». Su puño impactó contra las costillas de Kazan. El aire escapó de los pulmones del hombre, y su sonrisa se desvaneció por primera vez mientras se tambaleaba. La rabia se reflejó en su rostro. El codo de Kazan se movió con una fuerza descomunal. ¡Crack! Impactó contra la mandíbula de Naruto. El chico salió volando hacia atrás, su cabeza se sacudió violentamente y la sangre brotó de su labio mientras rodaba sobre la piedra. Kazan se giró, con la mirada asesina, fija en el mocoso Uchiha. Pero detrás de él Hinata ya estaba allí. Sus palmas resplandecían con chakra. Golpeó su muñeca, y su puño suave cerró el tenketsu con un chasquido estremecedor. Su agarre flaqueó, sus dedos se contrajeron. Gruñendo, le propinó una bofetada tan fuerte que ella se deslizó por el suelo, tosiendo sangre. Mocosos insoportables. Siseó, con saliva y sangre goteando de sus labios. Se abalanzó sobre Sayuri, blandiendo la espada en un amplio arco con la intención de partirla en dos. Grieta. Otra piedra resonó en la cámara, impactando contra la muñeca de Hinata, ya medio entumecida, que había sellado. 3 dedos chasquearon grotescamente, doblándose hacia atrás. Kazan aulló, dejando caer su espada con un estrépito metálico mientras la sangre salpicaba el suelo. ¡Ah! Sus ojos se enrojecieron de rabia. Alzó la otra mano, su chakra hirviendo mientras comenzaban a formarse señales y el agua se condensaba en el aire. Liberación de agua. Agua Bull. Otra piedra rasgó el aire, apuntando directamente a su mano. Kazan la retiró bruscamente, con furia en los ojos. Tenía que detener el jutsu o perdería su última mano funcional.